Especial reportajes en Antena 3. El primero de la mañana. Las 9 horas y 34 minutos de la mañana, 8 horas 34 minutos en la Comunidad Canaria. No es absolutamente ningún secreto para nadie que hoy es viernes y es 14 de julio del 89, lo cual quiere decir dos cosas. Quiere decir muchas más, pero a mí me interesa resaltar dos. Primera, que estamos en vísperas de un fin de semana, y segunda, que estamos en vísperas de mediados de mes y de mediados de un mes veraniego, lo cual quiere decir que las carreteras españolas, por esa doble coincidencia, 15 de julio, fin de semana, se van a volver a llenar de coches. Algunos, los más tristes, se notará enseguida porque vuelven de sus vacaciones, otros, los más contentos, porque se van de vacaciones. En todo caso, hemos hablado hasta la saciedad del estado de las carreteras españolas, calamitoso. Hemos hablado de la situación en la que se encuentra buena parte de la red viaria española, que está siendo rehabilitada y como consecuencia de ello está en obras y por lo tanto se hace todavía mucho más difícil el tránsito. Y hemos hablado de todas aquellas circunstancias, digamos, externas al conductor que contribuyen a que las estadísticas de mortandad en las carreteras españolas sean escalofriantes, las más altas de Europa. Pero hoy vamos a hablar de otro asunto que tiene mucho que ver con eso, pero que nos acercará al problema desde un punto de vista divergente. Ustedes saben, y es una especie de costumbre reiterada y yo creo que absolutamente también lamentable, pero en fin, hay que respetarla, que la Dirección General de Tráfico y todas las autoridades competentes en este asunto suelen decir que la causa más habitual de accidentes son los propios conductores. Siempre hemos creído que era una especie de excusa para que se pudieran maquillar otras causas de infraestructura que a mí me parecen más razonables y más influyentes, pero no podemos tampoco despreciar ese argumento y vamos a intentar conocerlo en profundidad. Así que en unos instantes vamos a hablar de un fenómeno auténticamente de actualidad, sociológico sin duda, que es la agresividad al volante, cómo nos comportamos los ciudadanos españoles cuando vamos al volante. Y vamos a tener además la opinión de un experto, un catedrático de psicología que ha estudiado este fenómeno hasta el final. Y vamos a tener también el punto de vista de un conductor muy experto, un conductor piloto de Fórmula 3000 español y que desde luego tiene conocimiento de causa más que sobrado para saber qué repercusiones tiene ese comportamiento cuando un ciudadano se sube con la maleta, el bañador, el flotador, las aletas y las gafas en un coche, por no decir cualquier otra cosa que no haga referencia a la playa, sino a la montaña, en fin, ustedes ya lo entienden. Así que ya saben cuál es nuestro próximo reportaje, el que yo les propongo compartir con nosotros durante los próximos minutos. En unos instantes, la agresividad al volante en Antena 3. Si tú o algún familiar o amigo tuyo tiene un problema relacionado con la droga y desea recibir una información clara y real, estamos dispuestos a echarte un cable. Llámanos de lunes a viernes a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción de 9 de la mañana a 9 de la noche al 916 15 15. Toma nota, 916 15 15. No te costará nada. Ahora en verano, Cambio 16 los jueves a la venta. Todas las semanas con Cambio 16, un número doble especial vacaciones y además la revista de humor Monóxido 16. Lea esta semana en Cambio 16 cómo el dinero negro busca nuevos refugios. Las 15 últimas fórmulas para esquivar a Borrell. Ahora Cambio 16 los jueves a la venta. Cambio 16. Notará la diferencia. Amigo conductor, la senda es peligrosa y te espera tu madre o esposa para darte su abrazo de amor. Tu madre, tu esposa, tu hijo, tu cuñado, tu suegra, cualquiera que te espere tiene derecho a encontrarte con vida. Así que vamos a hincarle el diente a ese reportaje que les proponía hace unos instantes. Tenemos ya establecida comunicación con Luis Montoro, que es decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia y además preside un equipo de investigación que ha estado analizando el fenómeno de la seguridad vial durante muchísimo tiempo. Él se encuentra en los estudios de Antena 3 Valencia. Don Luis, muy buenos días. Hola, muy buenos días. No sé si le he presentado bien. ¿Usted añade algo?
Bueno, me ha presentado correctamente en cuanto a la persona y lo que yo vengo haciendo con este grupo de gente desde la psicología. ¿Desde cuánto tiempo hace que se dedica usted a investigar este fenómeno? Bueno, aproximadamente de manera directa unos 5 años. Y por empezar a lo bruto, nosotros los españoles cuando nos ponemos al volante, ¿somos tan auténticamente cernícalos como algunos se empeñan en presentarnos o no? Bueno, yo creo que no. No somos ni más cernícalos ni menos que en otros sitios. Lo que pasa es que el conductor está muy prisionero de las circunstancias que tiene, del ambiente en el que vive, de las carreteras, del vehículo, de la educación vial, etcétera, etcétera, y eso se nota, pero no creo que seamos ni más ni menos cernícalos que en otros sitios. Bueno, pues vamos a ir poquito a poco a ver si sacamos algunas conclusiones que sean útiles para todos nuestros oyentes. Lo primero que le quiero preguntar, aunque con carácter general, es cuál es el prototipo o cuál es el comportamiento medio o típico de un español cuando se sube al volante. Bien, yo creo que no se puede generalizar porque normalmente nos podemos encontrar con dos grupos. Hay personas que tienen muy asumido que conducir es un riesgo importante para ellos y para los demás y mantienen una conducción en la que yo creo que nos queda mucho que aprender, pero que no rebasa unos márgenes, digamos, aceptables. Sin embargo, lo cierto es que también hay otro grupo que mantiene una conducción un tanto estresante, un tanto violenta, descortés, poco altruista y con bajo respeto a las normas. Y yo creo que en general estos, junto con lo que usted ponía de manifiesto antes, pues algunos problemas graves en la red vial y problemas también de mantenimiento en los vehículos, pues es lo que en general hace que posiblemente seamos uno de los países, tras Grecia y Portugal, que tiene más problemas de accidentabilidad. Sí, señor. Lo que pasa es que las carreteras en Grecia y Portugal todavía son peores, lo cual quiere decir que hay una relación directa entre el estado de las carreteras y el número de accidentes, aunque luego la Dirección General de Tráfico se empeñe a veces en demostrar lo contrario. Bueno, hemos establecido dos grupos con carácter muy general. A mí me gustaría ahora que usted nos introdujera un poco en las causas, es decir, por qué en un momento determinado esa agresividad se manifiesta. Ha esbozado antes al principio algunas de ellas, como por ejemplo el ambiente normal, diario, de convivencia en una sociedad que se caracteriza por su competitividad, por su agresividad también, y que después me imagino eso genera una especie de tensión que se expulsa de alguna forma cuando uno se pone al volante. Yo no sé si es que la velocidad emborracha, no sé si los coches tienen algún poder de atracción para sacar de nuestra personalidad algo oculto. Usted me lo explicará. Bien, lo que pasa es que usted ha tocado muchísimas cosas y cada una de ellas merecería un análisis muy detenido. Pues pero bueno, pues si tenemos tiempo iremos viéndolas. Por partir de lo más global para ir hacia lo más particular, hay una cosa que usted ha comentado y que en muchas ocasiones el propio conductor se lo pregunta o es fácil encontrar un comentario al respecto. Y me refiero al hecho de que se dice cuando subo al coche o cuando subes al coche te transformas y te vuelves mucho más violento. ¿Por qué? Bueno, pues hay una explicación. Cuando uno se introduce en un vehículo tiene que estar enormemente activado para evitar una colisión. Tiene que tener sus reflejos al máximo, tiene que tener sus órganos sensoriales en perfectísimo estado, de manera que, por decirlo simplemente, hay una activación fisiológica muy importante del organismo. Y sabemos en psicología que cualquier tipo de activación importante es un pasaporte directo para que uno pueda tener conductas violentas. A esto se añaden otros hechos no menos importantes cuando uno sube al coche. En primer lugar, la posibilidad enorme de huida que posibilitan los vehículos tras la realización de un acto violento, que en otro tipo de situaciones de interacción social lógicamente no se dan. En segundo lugar, el hecho de que casi todas estas acciones violentas acaban no siendo penalizadas ni desde un punto de vista de una sanción ni desde el punto de vista de una penalización informal, porque el individuo, como he dicho antes, tiene posibilidades de huir. También, en tercer lugar, los vehículos posibilitan un enorme anonimato que hace que uno pueda realizar una acción violenta, un gesto, una palabra con la máxima impunidad. De hecho, en ocasiones el anonimato llega a ser tal que no sabemos ni quién hay detrás de un vehículo con la moda que ha aparecido de los cristales ahumados. Y por otra parte, el hecho de que el coche se considere como un territorio privado, símbolo del estatus, importante para un individuo, de manera que cualquier tipo de amenaza que se haga sobre él es considerada como muy importante por el individuo y eso hace que se tenga también una reacción enormemente agresiva. Pero por lo que usted me cuenta, estamos asistiendo casi a un proceso de desdoblamiento de personalidad. Bueno, es que en realidad, más que un desdoblamiento, yo diría un potenciamiento de determinadas partes de la personalidad.
yo estoy convencido de que los vehículos son una especie de amplificador o de lente de aumento, un moderno centauro que hace que determinado tipo de comportamientos se amplifique por esas condiciones que antes de manera muy general yo comentaba. Sí, esa violencia que a veces se genera en los conductores, ¿es una violencia querida, usted cree? Es decir, a las personas les gusta esa violencia, les produce satisfacción o es algo irreprimible. Bueno, yo creo que muchas personas que generan esa violencia no la quieren. Lo que pasa es que desde el momento en que, como he dicho, subirse a un coche significa una enorme activación del organismo, hay que tener en cuenta que solo con cambiar de velocidad pueden cambiar la temperatura del organismo y pueden cambiar las pulsaciones. Como he dicho antes, eso es un enorme pasaporte para la violencia. Sin embargo, lo cierto es que hay personas que de alguna manera buscan la violencia o buscan las emociones intensas que conllevan la conducción. De hecho, nosotros hemos hecho un estudio relativamente simple en colaboración con la Facultad de Medicina de Alicante sobre los accidentes de tráfico como problema grave de salud y hemos descubierto algo que nos resultó, y lo digo con verdadero escalofrío, realmente impresionante. Comprobamos que 1 de cada 10 conductores se consideraba a sí mismo como un conductor agresivo y porcentajes similares nos confesaban que buscaban deliberadamente el riesgo y experimentaban placer provocando el riesgo o cuando ejecutaban maniobras violentas. ¿Qué porcentaje ha dicho? Bueno, 1 de cada 10 conductores, aproximadamente. Pues en los jóvenes esos porcentajes eran superiores. Aparentemente puede parecer un porcentaje exagerado, pero a mí ciertamente todavía me parece bajo si tenemos en cuenta lo que se debe considerar un comportamiento violento. Por ejemplo, acelerar cuando a uno le están adelantando, por ejemplo, o adelantar con rayas continuas, o pasarse un semáforo en rojo, o rebasar el límite de velocidad, o hacer ademanes provocativos y peligrosos contra los otros conductores. Sí, ahí estaríamos en un fenómeno ya de temeridad que no sé si llegar tan lejos, pero casi en la frontera de los famosos, tristemente famosos pilotos suicidas, ¿no? Pues sí, aunque, en fin, el tema de los pilotos suicidas ya es un tema que nosotros también hemos trabajado algo y es un tema quizá un poco más complicado, pero tendría algunos visos de ser algo parecido, efectivamente. De todas maneras, hay una cosa que a mí me interesaría mucho determinar, porque efectivamente el fenómeno de la agresividad es un fenómeno social absolutamente detectable día a día. Todos o hemos sido víctimas alguna vez o hemos sido testigos y a veces incluso víctimas, pero de todas maneras me gustaría saber cuál es la influencia que tienen factores externos en ese comportamiento de agresividad. Por ejemplo, sí, me imagino que la agresividad será menor en autopistas, cuando se conduce de manera más relajada, que en condiciones de atasco. Me imagino que la agresividad será menor cuando uno conduce un buen coche que cuando conduce un coche que está al límite de sus posibilidades y que no puede dar unas prestaciones y no tiene una capacidad de reacción como un coche de mejor categoría. Me imagino que si uno va con niños dentro del coche que están berreando porque tienen un berrinche terrible, la agresividad será también mayor. Es decir, ¿qué grado de importancia tienen los factores externos para que esa agresividad se active de manera más profunda? Bueno, pues todo lo que ha dicho usted efectivamente es correcto. Se podría añadir, por ejemplo, en el caso de los niños, que puede provocar más agresividad si el padre quiere demostrar ante los niños determinado tipo de cosas que no ha podido demostrar. Por ejemplo, quiere que le añada más. El calor del verano influye notabilísimamente en la agresividad de los conductores. El estrés enorme que vive nuestra civilización y que tiene el conductor cuando sale de viaje, en muchas ocasiones con poco tiempo, después de haberse preparado poco o con problemas de última hora, también las prisas o, usted ha comentado anteriormente, las retenciones. Yo lo vengo avisando en distintos medios de comunicación. Las retenciones son un pasaporte enorme hacia la agresividad, hacia el estrés y, bueno, aparte de que conducen a una serie de desadaptaciones fisiológicas, sensoriales y musculares que el conductor debe de tener en cuenta y sobre todo ahora que va a encontrarse en las grandes salidas con muchas obras. Y lo más problemático, y hablando de violencia y de retenciones, es que cuando se acaba la situación de retención, el conductor intenta recuperar como sea ese tiempo perdido y, por cierto, en muchas ocasiones lo único que consigue es llegar con más rapidez a la próxima retención, pero aumentan notablemente el comportamiento violento, sobre todo, y abundando en los factores que usted comentaba ambientales, por el calor del verano, que es un potenciador del estrés y de la agresividad. Claro. También un factor importante, sí, es la música fuerte que se pone en los coches. Se sabe que el ruido fuerte conduce a la agresividad de los individuos y en ese sentido, bueno, quiero resaltar como curioso
un anuncio de una marca que anunciaba radiocassette y que decía: cuanto más pisas, más suena, y cuanto más suenas tienes tendencia a pisar más y a ser un poco más violento. Ya comprendo. De todas maneras es muy interesante esto porque, fíjese, una de las cosas que a mí siempre me han parecido falaces en las argumentaciones que se dan cuando tenemos que enfrentarnos a una estadística de muchísimos muertos en la carretera con motivo de una operación salida, es esa tendencia de decir, bueno, la culpa fundamental de los accidentes la tienen los conductores, que no se saben adecuar al estado de nuestras carreteras, que no tienen conciencia de que su coche tiene unas posibilidades y lo fuerzan más de lo debido, etcétera. Y yo digo que es falaz porque evidentemente si desaparecen muchos de esos factores ambientales, también desaparecerían muchos de esos factores. Es decir, si elimináramos retenciones, si elimináramos peraltes hechos al revés, si elimináramos carreteras estrechas y mal asfaltadas, si elimináramos cruces por cascos urbanos que lo único que producen son atrasos, incomodidad, semáforos en un momento en el que uno ya va a carrera lanzada, etcétera, me imagino que los propios conductores tendrían un comportamiento distinto también al volante. Por lo tanto, hay relación causa-efecto entre una cosa y otra. Sí, eso es cierto. Y además es que en muchas ocasiones es difícil aislar lo que depende de la vía, del vehículo, del conductor. Evidentemente, si un conductor tiene un accidente porque ha adelantado mal, se puede hablar de fallo humano, pero lo cierto es que si hubiera una vía que permitiera que se adelantara en mejores condiciones, pues no habría ese fallo humano. Claro. Yo sí que soy partidario de, vamos, y no lo digo yo acabo de llegar de un congreso internacional de seguridad vial, donde han estado las personas más importantes del mundo, que organizó la Prevención Gutiérrez en París hace muy poco, y efectivamente se habla del factor humano como el más importante. Pero yo no me gusta quedarme ahí. Creo que hay que añadir lo siguiente: es que el factor humano el fallo humano hay que preverlo. Y ahí es donde está la labor y el papel que tiene la administración, que por cierto, en este sentido yo he de decir que las autoridades de tráfico reciben unos medios insuficientes para el volumen de vehículos que tenemos y para tomar las medidas que se debería. Sin embargo, yo también quisiera puntualizarle una cosa. Nosotros hemos hecho encuestas para preguntarle a los conductores a quién temen más, si a su vehículo, a la carretera o a otros conductores. Y desde luego hay que reconocer que la contestación ha sido masiva referente a el resto de los conductores. Sí, pero eso denota un carácter muy español. Uno nunca quiere reconocer su propia culpa y tiende siempre a culpar a sus conciudadanos. Sí, pero podrían culpar también a la carretera. Bueno. Yo no estoy con esto queriendo decir que las carreteras españolas tienen muchísimo que desear y hay que mejorarlas enormemente para, como decía, anticiparse al fallo humano. Una persona se salta un stop o una zona tiene un stop que se salta sistemáticamente. Bueno, pues el fallo humano de saltarse el stop es evidente, pero lo que hay que hacer entonces es eliminar el stop y poner una vía de manera que allí no exista. Sí, eso está claro. La prueba más evidente es que existen ya unos puntos negros así conocidos. 5.002. Donde 5.002 puntos negros hay. 5.002. En España. En España. ¿Y que concentran qué número de accidentes? Bueno, aproximadamente, es difícil, ¿no? Pero posiblemente concentren el 25 al 30% de los accidentes. Bueno, lo cual quiere decir que el 25 o el 30 de los accidentes, 30% de los accidentes, si no son evitables en su totalidad, sí al menos perfectamente atacables. Sí, ¿no? Efectivamente. Esa es la opinión que yo tenía. No le despido todavía, don Luis Montoro, porque quiero que usted escuche y que participe la medida en que quiera de una conversación que voy a iniciar a partir de ahora con Antonio Albacete, que es piloto de Fórmula 3000 y por lo tanto es un experto conductor que sabe perfectamente cuáles son las reacciones que se producen cuando un ciudadano se coloca al volante y además cuando tiene que estar sometido a alta velocidad, en este caso en competición, pero me parece que es una experiencia también enriquecedora en esta conversación. Por supuesto. Don Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Ha escuchado usted la conversación con don Luis Montoro? Sí. En términos generales, yo le veía sentir, creo que está usted bastante de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, ¿no? Sí, bueno, estoy bastante de acuerdo. Está claro que cuando un conductor se sienta en el coche o va a hacer, aunque sea un viaje por ciudad, por el casco urbano, tienes que estar constantemente con todos los sentidos puestos. Entonces, este estrés al que hemos llegado ya tanto en la ciudad como en la carretera, en las retenciones cuando vas a hacer un viaje, por ejemplo ahora que estamos llegando al verano, un viaje de verano, estas retenciones que hay, el estrés, al estrés al que llegas te hace perder muchos de los sentidos que tenías que tener puestos en la conducción, porque por ejemplo cuando tú te sientas en un coche tienes que estar atento a indicar los movimientos que vas a hacer, tienes que estar atento a los retrovisores, tienes que estar atento a no hacer movimientos bruscos, sobre todo si vas, bueno, pues como has dicho tú, cargado a tope con toda la familia. Y esto
Si un conductor pues no está atento a esta serie de factores, puede causar accidentes. No siempre hay que echarle la culpa al conductor. Las carreteras, como hemos estado viendo, están fatales. Ahora están llenas de parches, de obras. De obras. Aparte de esos 5.002 puntos negros, pues existen otros tantos, como van a ser todas las obras que se están realizando por mejoras de las carreteras. Entonces, habría que decir un poco a la gente que vaya a salir de vacaciones, que se lo tome con tranquilidad y que sobre todo esté atento a lo que hace dentro de su vehículo. Sí, pero eso decirlo es fácil, luego cumplirlo es mucho más difícil. Usted tiene experiencia de momentos en los que cuando uno está al volante reacciona de una manera no premeditada, no esperada. Uno quiere ser muy paciente, en un momento determinado se le colma esa paciencia y o aprieta más el acelerador, o se cambia de carril, o busca un adelantamiento indebido. Me gustaría profundizar en eso. ¿Cuáles son en el modo de conducir, cuáles suelen ser las reacciones más típicas cuando uno está hasta el gorro de un atasco, cuando está hasta el moño del calor o de lo que sea? Bueno, sí, las reacciones típicas, pues eso, cuando estás hasta el moño de un atasco, pues es intentar evadir ese atasco por donde sea. Entonces, las reacciones típicas, pues es el acelerar bruscamente, frenar bruscamente, intentar salir, como te he dicho, del atasco por donde sea, buscar medios de calles adyacentes a ese atasco, con lo cual, pues bueno, hay muchas veces que no te vas fijando en las señales, en los semáforos. La gente se salta los semáforos, sale de calle sin mirar. Hay muchas veces que vas andando por la ciudad y te encuentras a una persona que está mirando a otro sitio, está saliendo por una calle y tienes que pegar un frenazo. Entonces, esto que estamos hablando se transforma dentro del propio conductor, pues en una agresividad que no es que él sea consciente de que lo está haciendo mal, pero la verdad es que puede causar accidentes por culpa de esta agresividad. No lo sé, don Luis Montoro, ¿usted cree de verdad que uno no es consciente de que lo está haciendo mal, de que está siendo imprudente en el momento de serlo? Bueno, en algunas ocasiones ciertamente no, porque hay actos que son extraordinariamente mecánicos. Yo quería añadir algo estadístico también muy serio a lo que estaba comentando Antonio Albacete, y que hablabais del estrés en concreto en la ciudad. Hay una encuesta, EDI, del año 88, en concreto en Madrid, en la que el 35% de los ciudadanos de Madrid consideraban que la causa fundamental de los accidentes dentro de la ciudad era precisamente la violencia, la agresividad que había. El 35%. El 35%. Y no me extraña. Y hace bien en circunscribirlo a Madrid, que es una de las ciudades más endiabladas, no de España, sino de Europa, ¿eh? Es probablemente una de las ciudades más atascadas, más colapsadas, más intransitables y más irritantes de todo el continente. Y por otra parte, en relación con lo que comentabas anteriormente de la relación que hay entre el tipo de sociedad y la violencia que se tiene y los accidentes y infracciones de tráfico, hubo un estudio interesantísimo de Whitlock que dio lugar a un libro que se llamó La muerte en la carretera, en el que estudió 27 países europeos y americanos y descubrió que aquellas sociedades que tienen más crímenes, más asesinatos, atracos, violaciones, etcétera, etcétera, en su seno suelen tener también bastantes más accidentes de tráfico, lo cual demuestra también esa relación sociológica entre accidentes de tráfico y otras variables de tipo social a lo que tú aludías anteriormente. Sí, podríamos decir que los ciudadanos mantienen agresividad en todos sus comportamientos, en todas sus actividades y por lo tanto también en el momento de coger un coche de conducir. De hecho, yo vengo diciendo que las sociedades conducen como viven. Creo que es una buena definición de lo que hace el conductor cuando sube al coche. Antonio Albacete, ¿está de acuerdo también con esa afirmación? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo porque yo he estado viajando bastante por Europa, entonces se nota el nivel de conducción en otras ciudades. Por ejemplo, en Londres, pues aunque hay atascos, la gente, el conductor tiene un poco más dijéramos, un poquito más de respeto hacia los demás. Entonces, por ejemplo, en Londres es muy difícil que oigas tocar una bocina, aunque otro conductor haya cometido un error. Y bueno, yo creo que este es un punto sobre el que tendríamos que hablar, que es un poco sobre el respeto hacia los demás. Creo que hemos llegado a un punto aquí, sobre todo aquí en Madrid, en el que se tiene muy poco respeto hacia los demás. Se aparca donde se quiere, se hace lo que se quiere
y no tenemos respeto hacia los demás. Yo no sé si con esto don Luis estará un poco de acuerdo conmigo. Estoy totalmente de acuerdo. Es más, también hay encuestas sobre ese tema y hay casi un 70% de los ciudadanos que consideran que aparcar mal no es faltar al respeto a los demás. A mí me parece el hecho, enormemente triste. Por otra parte, yo quería también dar un dato para la reflexión con respecto a la violencia. No pensemos que la violencia en la conducción acaba cuando acaba uno por dejar su coche aparcado. Curiosamente, por lo menos aquí en Valencia, sabemos que 1 de cada 2 delitos que se realizan en la ciudad están relacionados con los vehículos. Por lo tanto, ni siquiera el ciudadano puede seguir tranquilo cuando abandona su vehículo, porque los delitos contra los vehículos son enormemente importantes. Recordemos, por ejemplo, que el año pasado hubo en el año 87 en concreto hubo 117.000 robos de vehículos, por cierto, con algunas preferencias de unos sobre otros. De manera que la violencia lamentablemente sigue continuando y eso sigue produciendo estrés en la persona que tiene su coche aparcado en una zona que se sabe que pueden hacerle algo. Son estampas que todos recuerdan. El enorme cabreo que uno puede llegar a coger cuando quiere salir porque está bien aparcado y tiene una segunda fila que no le deja y le puede estar media hora. Uno cuando ve aparecer al conductor impasible se lo cargaría directamente. Sí. Bueno, además, en este sentido quiero añadir una cosa. El uso indebido de armas de fuego es enormemente elevado en situaciones de tráfico. Muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. Y por otra parte es bastante frecuente, hablando de violencia, que el conductor lleve dentro de ese vehículo o armas de fuego o armas contundentes o armas punzantes, precisamente para prepararse ante una situación de agresión. Bueno, pues me van a permitir que interrumpamos momentáneamente aquí esta conversación. Vamos a escuchar las noticias de las 10 y después despedimos ya este reportaje sacando alguna conclusión definitiva. ¿Les parece bien? Pues hasta ahora mismo. Antena 3. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Noticias. Rafael Díaz Varela. El hasta ahora portavoz en el Congreso del Partido Popular, Juan Ramón Calero, explicará este mediodía las razones que le llevaron a presentar ayer a Manuel Fraga la dimisión de este cargo y del presidente regional de Murcia. Fraga se reunió ayer con los expedientados del partido murciano y con el propio Calero, que dimitió en desacuerdo con la solución adoptada por el presidente del partido, que no le prestó su respaldo. Por otro lado, a las 4 de esta tarde se reúne el Comité Federal del PSOE, que con carácter ordinario aprobará el informe de gestión de la Ejecutiva. En él se analizan los resultados de las elecciones europeas y se concluye que el PSOE es el partido que cuenta con el mayor respaldo social. Aunque el debate se prevé poco conflictivo, los críticos de Ricardo García Damborenea e Izquierda Socialista intentarán que se produzca una reflexión sobre la pérdida de votos en las grandes ciudades. Desde las 9:30 de esta mañana está reunido el Consejo de Ministros, que tiene previsto aprobar hoy el proyecto de ley que establece las prestaciones no contributivas en la Seguridad Social, cuyo estudio quedó ultimado en la reunión del pasado viernes. Estas prestaciones beneficiarán a cerca de 700.000 ancianos y minusválidos que no han cotizado a la Seguridad Social o no lo han hecho durante un periodo de tiempo suficiente para tener derecho a una pensión contributiva. Los datos que la Caixa de Pensiones de Cataluña ha suministrado al Ministerio de Hacienda confirman que los suscriptores de prima única de la entidad catalana ocultaban una enorme bolsa de fraude. Entre los titulares de estas pólizas, 60 con saldos superiores a los 100 millones de pesetas declararon al fisco ingresos inferiores a los 5 millones. Otros 20 suscriptores superan los 40 millones y de ellos 4 no han presentado siquiera la declaración de la renta. Entre estos 4 no declarantes, uno posee una póliza de 1.041 millones. Hasta el momento ITRA, Itarsa y Aucusa ponen en su mano la calidad y el prestigio de Mercedes-Benz. La gama 190, la 124, la clase S y los últimos modelos con los diseños más avanzados del estilo Mercedes-Benz. Conozca las grandes posibilidades de un mundo con 101 años de experiencia y dedicación al motor. Mercedes-Benz. Ambos, antiguos compañeros de partido político, se disputan ahora ser la voz del grupo mixto y además piden a la presidenta de la Asamblea, doña Rosa Posada, que medie en el conflicto. Doña Rosa, mujer ponderada y muy consciente del papel que desempeña, ha dicho que este asunto lo deben resolver ellos. La fórmula de resolución es la democrática de la votación, pero es que estos dos señores siempre empatan. Como idea, doña Rosa ha dicho que se podía ir rotando la portavocía. Pero es que, por si fuera poco, ambos diputados han pedido a doña Rosa que, por favor, separe sus escaños, ya que no quieren estar juntos.
a lo que la presidenta se ha tenido que negar por no disponer de más escaños que los que hay y por tanto no puede acceder a tan pueril petición. Vamos, que tanto el señor Ortiz como el señor Piñeiro están dando el espectáculo lamentable una vez más. La estrella Mercedes le está esperando en Itra, en Pradillo 19 y Príncipe de Vergara 185. En Itarsa, en Isla de Java número 5 y Avenida de la Albufera 232. Y en Aucusa, en Sor Ángela de la Cruz 26. Concesionarios de Mercedes-Benz en Madrid. Entre en la estrella del día, con Miguel Ángel Nieto. Este fin de semana, en la revista Blanco y Negro, Las aventuras de Tintín en inglés. la forma más fácil y divertida de aprender inglés para grandes y pequeños cada fin de semana, en la revista Blanco y Negro. Blanco y Negro, la mejor revista de España, se vende conjunta e inseparablemente con ABC Diario al precio total, ambos ejemplares de 125 pesetas. Especial reportajes en Antena 3. El primero de la mañana. Siete minutos sobre las 10 de la mañana, sobre las 9 en la Comunidad Canaria. Estábamos hablando antes de las noticias de las 10 de la agresividad al volante, uno de los paisajes humanos, sociológicos más frecuentes y también más lamentables de nuestra España. Y estábamos hablando con Luis Montoro, que es decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia y uno de los grandes estudiosos de la seguridad vial, y con Antonio Albacete, que es piloto de Fórmula 3000. Habíamos quedado en que tendríamos que ir sacando conclusiones para despedir este reportaje, pero antes de entrar en esa fase de las conclusiones, tengo interés en que ustedes escuchen una encuesta absolutamente improvisada y desde luego, señor decano, muy poco científica, no queremos competir, pero bueno, sí ilustrativa. ¿Qué opinamos los españoles sobre el modo que tenemos de conducir, sobre nuestro comportamiento al volante? Eso es lo que tratamos de averiguar, insisto, solo como mera ilustración, a través del trabajo de nuestra unidad móvil, que ya se encuentra en la calle, capitaneada como cada día por Victoria García. Doña Victoria, buenos días. Don Luis, buenos días. Creo que me está escuchando usted en estos momentos. Vamos a ver qué opinan los ciudadanos españoles. ¿Usted piensa que el conductor español es agresivo? Un poquito. ¿Y usted particularmente? Espero no serlo. Esta es la opinión del primer conductor de las carreteras españolas, don Luis. En este momento se nos acaba de abrir el semáforo de una ciudad española. Vamos a ver si tenemos la suerte de que se pare. Para nosotros suerte, para ellos desgracia, porque hay unas colas tremendas de coches que acceden a los centros neurálgicos de las ciudades. A ver, un momentito. Entiendo, Victoria García, pero que nos dé su opinión sobre la agresividad de los conductores españoles, de las personas que se ponen delante del volante. Victoria García. Sí. Buenos días. Buenos días. Por favor, ¿podría usted decirnos qué opina de la agresividad de los conductores? Pues que, por desgracia, así ocurre, ¿no? Que existe por la circulación, que está muy mal. Muchísimas gracias. Vamos a ver otro conductor que ahora se han parado delante del semáforo. Buenos días. ¿Qué opina usted de la agresividad de los conductores? Bien. Cada vez yo creo que hay menos, pero que de todas maneras se mantiene en un índice muy elevado para lo que debía ser una educación normal. ¿Cree usted que los españoles somos conductores agresivos? Yo creo que sí, que todavía sí. Menos que antes, ya lo digo, yo creo que menos que antes. Hace unos años había más agresividad. Ahora parece que la gente ya piensa que el coche no es algo tan importante y hay menos, pero creo que todavía somos agresivos. Muchísimas gracias. Vamos a conocer la opinión de un conductor de un camión en las carreteras españolas. No quiere usted. A ver, un momentito. Por favor, ¿qué opina usted de la agresividad de los conductores españoles? ¡Qué mucho atasco! Esta era la opinión, don Luis, de los conductores en una auténtica calle española. Yo creo que al final me van a coger por alguna. Muchas gracias. Pero, Victoria García, en pleno atasco, por lo que deduzco, ¿no? Y con medio cuerpo fuera de la ventanilla. Habría que hacer un estudio sobre la agresividad de las unidades móviles en los atascos de las carreteras españolas. ¿Seguimos? Era una ilustración que tenía solo el carácter de ilustración
Y yo no sé, don Luis Montolo, pero me parece que como ilustración vale, ¿no? Ahí está la opinión de 4 o 5 ciudadanos cogidos al azar en unas calles absolutamente aleatorias, etcétera, y que demuestran un poco cuál es la actitud de los españoles ante este fenómeno. Pues sí, ha sido además curiosa la respuesta que ha dado algún conductor cuando le ha dicho hay mucha agresividad en los conductores y ha dicho lo que hay es mucho atasco o algo parecido. Sí, sí. Y además es que se notaba un factor del que hemos hablado poco, pero que sí que ha quedado absolutamente patente en esta comunicación, es la enorme cantidad de ruido. Bocinazos, frenazos, motores que rugen, humo que se eleva, es decir, supongo que ese es también uno de los factores que más contribuyen, ¿no? Sí, sí, efectivamente el ruido es un potenciador enorme de las conductas violentas. Y es curioso porque yo creo que eso se podría llegar a eliminar si de alguna manera se diera algún tipo de información. Lo digo porque es que pitar en una situación de retención es totalmente absurdo, no contribuye a nada y lo que hace es aumentar más el estrés y la violencia. Es como mirar insistentemente el cuadro de mandos y ver cómo va subiendo poco a poco la temperatura, con lo cual sube también la temperatura psíquica del individuo, evidentemente. Sí, porque además ahí se produce un comportamiento que yo creo que todos habremos observado alguna vez de la gente ya con cara de paciencia, porque la verdad es que nos estamos acostumbrando a este tipo de situaciones y bueno, con cierto estoicismo las aguantamos. Ahora, en cuanto llega alguien que empieza a tocar el claxon y hay otro que le secunda, algunos porque se irritan, otros porque dicen, bueno, pues ya que nos aburrimos, cachondeo. Y al final aquello acaba siendo una auténtica orquesta desafinada, ¿no? Y desde luego contribuye a que la agresividad se vaya acumulando. Bueno, pues vamos a sacar algunas conclusiones. En plan de consejos prácticos, si es que cabe, nos vamos a enfrentar mañana y pasado, o se van a enfrentar los más afortunados, con un largo viaje quizá, camino de un puesto de destino en las vacaciones, y me gustaría saber qué les podemos decir para que ellos puedan controlar mejor la agresividad o qué comportamientos, insisto, prácticos deberíamos observar para jugarnos menos el pellejo. Don Luis. Bueno, yo es que veo en sus sugerencias, que siempre son muy ricas, veo muchísimas cosas. Con respecto a la agresividad, yo la verdad es que soy un poco pesimista, en el sentido de que creo que es difícil controlarla. Quizá con mejor información, con mejores vías, con mejores vehículos y quizá con determinado tipo de medidas coactivas y con una revolución dentro de la sociedad, porque antes hemos comentado que las sociedades conducen como viven, pues podría disminuir la agresividad en el conductor, aunque yo digo soy en eso un poco pesimista y creo que va a ser un fenómeno lento. Con respecto a otro tipo de consejos que pueden tener también relación con la violencia o la agresividad, pero que serían desde un plano más general para el conductor que mañana se pone en marcha, pues yo soy muy partidario de informar al conductor dentro de lo que sería un modelo de salud también en conducción. Mire usted, esto es lo que hay, ahora usted haga lo que quiera. Pues yo les diría que hay más accidentes a las salidas que al regreso y que son más graves por la noche, por lo tanto, cuidado con la salida, que tengan muchísimo cuidado con lo que yo modestamente considero que son los grandes factores de riesgo y que también contribuyen a acrecentar la violencia, que son el alcohol, la velocidad, la fatiga y desde luego las distracciones. Yo creo que son las causas fundamentales de los fallos humanos. Normalmente el conductor tampoco tiene en cuenta que es en los desplazamientos cortos en el sitio de vacaciones donde suelen producirse mayor número de accidentes y de muertes, quizá porque el conductor acaba bajando la guardia, piensa que habiendo bebido un poco no pasa nada, o que para 10 kilómetros ¿por qué ponerme el cinturón de seguridad? Yo creo que un consejo que le será muy rentable a nuestros oyentes es que no se pongan hora de llegada a su lugar de destino, porque el ver que no la cumplen va a hacer que tengan más conductas arriesgadas y va a incrementar la violencia en ellos, y desde luego que tengan muchísimo cuidado cuando están ya muy cerca del lugar del destino. Las prisas por llegar, la fatiga acumulada, el ver que no se cumple el horario hace que también se tengan conductas más arriesgadas, y son los puntos cercanos al lugar del destino donde suele haber un incremento muy importante en el accidente de tráfico. No es mal catálogo, don Luis, se lo agradezco. Creo que hay alguna sugerencia muy aprovechable. Don Antonio Albacete, aparte de complementar, si quiere, esa lista, sí que también nos puede dar algunos otros consejos de cómo conducir, que no es lo mismo de cómo comportarse, ya no ponerse una hora de llegada o beber poco, sino a la hora de llevar un coche, pues si conviene llevarlo muy revolucionado o poco revolucionado, si conviene llevar permanentemente el pie en el embrague o no llevarlo, si hay que acelerar bruscamente o no. Es decir, bueno, en los aspectos técnicos propiamente. Bueno, en los aspectos técnicos podríamos estar aquí largo y tendido, pero así un poco por encima. Como ha dicho don Luis, va a ser muy difícil el que los conductores pues
no sean agresivos, no estén nerviosos en esas retenciones tanto de salida como de entrada a los puntos de llegada. Pero mi consejo sería de que la gente conduzca con la mayor suavidad posible, que no sean bruscos, que no tengan movimientos bruscos ni con el volante, ni con las aceleraciones, ni con las frenadas, y que sobre todo, el montarse en un coche es, tanto en un coche de carreras, en este caso, como en un turismo para utilizarlo por ciudad o por carretera, es un ritual. Entonces hay que estar no muy concentrado, porque no se le puede pedir a un conductor normal que se concentre para montarse en un vehículo que está utilizando todos los días. Pero lo que sí que se le puede pedir es que cuando se siente se ponga el cinturón, se siente correctamente al volante, ni muy cerca ni muy lejos del volante, que coloque los espejos retrovisores y sobre todo, que verifique por encima que todas las los elementos de indicación intermitentes, faros, funcionan perfectamente para que los demás conductores vean y se fijen una referencia en esto. Entonces es muy difícil el que un conductor no se ponga nervioso, esto está clarísimo, pero mi consejo sería el siguiente, y que conduzcan con la mayor suavidad posible. No son malos consejos desde el punto de vista del comportamiento humano, desde el punto de vista del comportamiento específico de la conducción. Muchísimas gracias, don Luis Montoro. Muchas gracias, Antonio Albacete, por haber estado con nosotros. Gracias. Y ojalá que hayamos contribuido en algo a que este largo fin de semana que se nos avecina sea menos dramático por lo que a las estadísticas de muertes en la carretera se refiere. Son las 10:17, faltan 13 para que sean las 10:30, las 9:30 en Canarias. Antena 3, el primero de la mañana. Homenaje a mi amigo conductor. Es mi cante un homenaje. Le deseo de corazón buena suerte y buen viaje. Vaya en gracia de Dios. Especial reportajes en Antena 3. El primero de la mañana. Nadie lo ha dicho. Nadie lo ha visto, pero interesa a todos. Después de su boda con el señor Boyer, a Isabel Preisler le entró la fiebre de la economía. Cualquier cosa que comiéramos, un yogur o un trozo de piña, teníamos que decírselo. Cada semana en Lecturas lo que nadie se ha atrevido a contar. La cara oculta de Isabel Preisler. Otra vez es en Lecturas. Y con solo llegar una hora antes, en Atcar, toda una red por carretera. ¿Has oído? ¡Manolo! ¿Dónde estoy? No te enteras de nada. En Atcar. Estoy en Atcar. En Atcar es la empresa nacional de transporte de viajeros por carretera y nos va a solucionar las vacaciones. ¿Se queda con el gato? Fíjate, en los autobuses de Atcar, con solo llegar una hora antes ya tienes plaza reservada. ¿Qué te parece? ¿Y dónde nos lleva? A donde yo diga. Vamos a hacer las maletas. En Atcar, toda una red por carretera. Este fin de semana, en la revista Blanco y Negro, Las aventuras de Tintín en inglés. la forma más fácil y divertida de aprender inglés para grandes y pequeños cada fin de semana, en la revista Blanco y Negro. Blanco y Negro, la mejor revista de España, se vende conjunta e inseparablemente con ABC Diario al precio total, ambos ejemplares de 125 pesetas. 21 minutos para que sean las 10:30, las 9:30 en la Comunidad Canaria. Vamos a ver si avanzamos a las fieras. No sé si es acertado o no calificar la agresividad al volante o a los españoles al volante como fieras. En algunos casos creo que sí. Y saben que el mejor modo de amansar a las fieras es hablar de música. Hombre, mejor que hablar de música, escucharla. Pero don Rafael Benedito creo que no se ha traído la gaita, así que tendremos que conformarnos con el timbre de su voz. Don Rafael, buenos días. Buenos días. ¿Está usted contento hoy por algo? En este caso es de teatro y música y de ballet. Es el Instituto Nacional de Artes Escénicas, que tiene un nuevo director. Y don Adolfo Marsillac. Un nombre esperanzador, don Adolfo Marsillac. Es un profesional, es un gran actor y al mismo tiempo es un hombre honesto. Entonces yo creo que el INAEM lo que necesita es primero honestidad, después una política cultural que tenga una rentabilidad para todos los españoles. Y yo creo que Adolfo Marsillac es capaz de pensar
y de llegar a buenas conclusiones. Y además, lo más importante, conozco a Adolfo Marsillach, he trabajado con él, es de los pocos españoles que va a llegar a un cargo y si no es capaz de cumplir sus objetivos, va a tener la valentía de dimitir. Sí, eso sí que es importante. Ella acaba de declarar así de primera mano que es un accidente profesional más el que le lleva a aceptar ese cargo, así que con cierto espíritu deportivo sí que lo asume, ¿no? Hay dos hechos importantes que yo creo que el ministro Semprún en este sentido está reflexionando. El primer nombramiento de la ópera, de la nueva ópera de Madrid, ha sido de un músico. Esto es renovador. Ha eliminado a los funcionarios de oficio. Y el segundo nombramiento, que es el del INAEM, porque fíjese usted que sonaba, doña Ana Antón, subdirectora general. El señor Marco, subdirector general y muy amigo del señor Clotas, de la Ejecutiva, y que lleva Cultura y Educación. Luis del PSOE, de la Ejecutiva del PSOE. Luis Larroque, que yo creo que era como una especie de compensación, de consolación. Luego, José Monleón, que aquí ya me hizo pensar, están pensando en gente que sea del mundo del teatro. Y Cándido, muy afecto al mundo de la Moncloa y que le preocupa, asiste a las óperas, asiste... Más que al mundo de la Moncloa, al submundo, porque la bodeguilla está en el sótano. Exactamente, o sea que yo creo que es importante este nombramiento y creo que significa que hay aires de renovación, porque hay una cosa muy importante que no hemos dicho bien, y es que en el decreto del nombramiento del subsecretario, la semana pasada, hay también un añadido que es la reestructuración de los organismos del INAEM, el Instituto de Artes Escénicas, para que lo entiendan, es el mundo del ballet, el mundo de la música, la ópera, la Orquesta Nacional y el mundo del teatro. Y para mí esto es importante, porque yo creo que Adolfo Marsillach, que conoce muy bien aquello, va a intentar desburocratizar, que eso es importantísimo, porque el INAEM estaba en camino de convertirse en un macroorganismo como Televisión Española. Bueno, y como tantos otros de la administración. Le veo a usted muy optimista, ojalá que no se equivoque. Ojalá. De todas maneras, pierde usted uno de los factores que más han alimentado la crítica durante sus últimas intervenciones, porque el INAEM era algo así como su bicha negra. Pero con muchísimo gusto. Estoy encantadísimo, porque mi crítica nunca ha sido destructiva. Ahora, lo que hace por falta, lo menos en intención. Lo que hace falta, don Rafael, es que tenga usted razón y que las cosas vayan a mejor. Le agradezco mucho su intervención. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta cuando usted mande, que sabe que aquí manda mucho. 7 minutos para que sean las 10:30, las 9:30 en Canarias. Les digo que mejor que hablar de música para calmar a las fieras es oír la música. Un poquito de música, después de un reconfortante consejo publicitario, no nos vendrá nada mal. Leche Pascual acaba de recibir en París el Trofeo Internacional a la Calidad. Europa reconoce así la inigualable calidad de Leche Pascual y queremos celebrarlo con usted, poniendo a su alcance una oferta especial de Leche Pascual. Disfrute toda la calidad de Leche Pascual, la mejor leche de Europa, ahora en oferta especial. Leche Pascual, la calidad, nuestra razón de ser. Nadie lo ha dicho. Nadie lo ha visto, pero interesa a todos. Después de su boda con el señor Boyer, a Isabel Preisler le entró la fiebre de la economía. Cualquier cosa que comiéramos, un yogur o un trozo de piña, teníamos que decírselo. Cada semana en Lecturas lo que nadie se ha atrevido a contar. La cara oculta de Isabel Preisler. Otra vez es en Lecturas. Hay una verdadera revolución en el control. No me dejan que escuchen ustedes música, no sé por qué. Me dicen, y yo creo que tienen bastante razón, que no nos podemos olvidar de las rebajas, que por lo visto tienen una importancia capital en el momento en el que estamos preparando el equipaje de las vacaciones. Así que vamos a ver qué nos cuenta de rebajas doña Ana Luisa del Palacio. Doña Ana Luisa, buenos días. Pues muy buenos días, desde las rebajas del Corte Inglés, desde las rebajas más completas, las rebajas que hablan, y lo primero que he hecho ha sido subirme a la planta de caballeros, donde de verdad que estoy viendo unas camisas preciosas con un montón de diseños. Y vamos a ver, señor Berrocal, el señor Berrocal es uno de nuestros dependientes. ¿De verdad tiene este precio que marca aquí, 1.995 pesetas? Sí, indudablemente, es verdad. Madre de mi vida. Y lo que estoy viendo es que hay en casi todos los colores. ¿También hay en todas las tallas? Todos los colores y todas las tallas, en cualquier modelo. Bueno, y me han dicho que si es una son 1.995, pero que si son dos, todavía más barato. Sí, efectivamente, al llevar dos son 3.800 pesetas la pareja. ¡Ay, qué maravilla! Así son las rebajas del Corte Inglés. O sea que imagínense cuando abran estas puertas dentro de unos minutos, cómo se va a poner esto de caballeros que quieran ponerse guapísimos. Yo creo que es eso, que es que las rebajas del Corte Inglés son las más completas. Son, vamos, para que vengan ustedes volando.
Por 300 pesetas puedes ayudar a salvar vidas en una catástrofe. Por 300 pesetas puedes ganar 100 kilos de oro. El 19 de julio juega en el sorteo del oro de la Cruz Roja y ojalá ganes. Si tú o algún familiar o amigo tuyo tiene un problema relacionado con la droga y desea recibir una información clara y real, estamos dispuestos a echarte un cable. Llámanos de lunes a viernes a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción de 9 de la mañana a 9 de la noche al 916 15 15. Toma nota, 916 15 15. No te costará nada. Ahora sí, todo llega. La música suena en el 1 de la mañana, lo cual nos vendrá muy bien y nos servirá además para ir metiéndonos en ambiente veraniego, porque tenemos una cita inmediatamente después de las noticias de las 10:30 con Marbella. Saben ustedes que es, y lo saben de sobra, el foco más nutrido y más concurrido de veraneantes durante este mes, de veraneantes ilustres al menos. Rosa Villagastín nos contará en unos minutos qué ambiente se respira en la Costa del Sol. Hasta ahora. ¿Dónde vas con tu misterio detrás? Sigilosa, cada noche una sombra, la mujer sin nombre. ¿Dónde vas entre las luces de plata? ¿Qué haces vestido de hombre rana? Te lo dije, quiero ir a la playa. ¿Y cómo vamos a ir ahora? Pues con los autobuses de Enatcar, que yo me entero de todo. ¿Enatcar? Sí, Enatcar. Fíjate, con solo llegar una hora antes ya tienes plaza reservada. O sea que a las 7 podemos estar en la mar Océano. Es que Antonio prefiere la montaña. Pues vamos a la montaña. Si los autobuses Enatcar llegan a todas partes. Vale, pero te cambias ahora mismo. Que sí, voy a por mi traje de alpinista. Enatcar, toda una red por carretera. Nadie lo ha dicho. Nadie lo ha visto, pero interesa a todos. Después de su boda con el señor Boyer, a Isabel Preisler le entró la fiebre de la economía. Cualquier cosa que comiéramos, un yogur o un trozo de piña, teníamos que decírselo. Cada semana en Lecturas lo que nadie se ha atrevido a contar. La cara oculta de Isabel Preisler. Otra vez es en Lecturas. Antena 3. Son las 10:30 de la mañana, las 9:30 en Canarias. Noticias. Rafael Díaz Varela.
El presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, inicia hoy una visita oficial a Madrid de 2 días de duración, durante la cual firmará con el presidente del gobierno español, Felipe González, una declaración en la que pondrán de manifiesto ambos su voluntad de concluir un tratado general de cooperación y amistad de similares características al que nuestro país tiene con Argentina y que incluye un incremento de la inversión privada directa que ascendería a unos 350.000 millones de pesetas en 4 años, un tratado de colaboración en la lucha contra el narcotráfico y la posibilidad de que los españoles residentes en México y los mexicanos residentes en España puedan votar en las elecciones municipales del lugar en donde viven. El presidente de México mantendrá a última hora de esta tarde un encuentro con intelectuales españoles y latinoamericanos y acudirá a una cena que le ofrecerán los Reyes. Mañana por la mañana se reunirá con banqueros y empresarios españoles y almorzará con González en la Moncloa poco antes de procederse a la firma del Tratado General. Los tripulantes de los barcos de bajura de Bermeo, los tostartecos, deciden hoy en una asamblea si dan por finalizada la huelga que mantienen desde hace casi 5 meses y que ha representado grandes pérdidas para este puerto pesquero, uno de los más importantes del Cantábrico. Desde Antena 3 Bilbao nos informa Eloísa Santiago. Los tripulantes de las embarcaciones de Cercon de la flota de Bermeo han pospuesto hasta hoy una decisión definitiva en lo que concierne al embarque para comenzar la costera del Bonito. Los tostartecos celebran a esta hora una asamblea en la que debaten la situación de 60 tripulantes que actualmente se encuentran sin embarque tras la negativa de algunos armadores a admitirles. Los tostartecos de Bermeo arrastran este conflicto desde hace más de 4 meses e intentan negociar un convenio con los armadores locales. Al principios de este mes y con la intervención del gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya se llegó a un principio de acuerdo y se decidió desconvocar la huelga. A la hora de salir a la mar esta misma semana unos 60 pescadores quedaban sin embarcar, por lo que hoy tienen que decidir las medidas a tomar. Los armadores amenazan con amarrar los barcos, lo que supondría una importante pérdida económica, pues se perdería la costera del Bonito. Bermeo se juega 1.500 puestos de trabajo directos, además de la industria auxiliar de la pesca y la conservera. Las pérdidas podrían superar los 6.000 millones de pesetas. Vamos a conocer ahora el balance del último encierro de los Sanfermines 89 corrido esta mañana. Radio Navarra, Antena 3 Pamplona, Les Amanes. Bueno, pues el último encierro de los Sanfermines 1989 con toros de Miura ha sido el más rápido también de toda la feria, 2 minutos y 42 segundos. Los toros de Miura no causaron ningún problema, corrieron juntos durante todo el tramo y tan solo 2 personas tuvieron que ser atendidas en los centros hospitalarios de Pamplona. Además, ninguna de ellos por esta de toro. Tan solo Ángel María Zabalza Escalada, de la localidad navarra de Arre, sufrió una fractura entre la 6ª y la 7ª costilla de su parte izquierda y Francisco Javier Luque Cobos, de Santurce, sufrió una fractura en su pierna izquierda. Normalidad, por tanto, en el último encierro de las fiestas de San Fermín y no hay novedad, no hay heridas de esta de toro en este último encierro. Afortunadamente, son las 10:33, 1 hora menos en Canarias. Hola, soy yo. Anda, que vaya plantón me diste el otro día. Ay, perdona, pero es que tenía que ir con mi madre a galerías. ¿Y qué tal? Bueno, hay una ropa que es de cine y unos bañadores que quitan el hipo. Así que si te los quieres llevar de calle, vístete en galerías. Tendrás a los chicos de cabeza. Galerías, rebajas para toda la familia. Juteco le ofrece las primeras marcas de perfumería y alta cosmética. Tenemos interesantes promociones con regalos para usted. Consúltenos, le asesoramos. Juteco, garantía de experiencia. Juteco, todo un nombre en perfumería y cosmética. Comer es un placer que empieza en la cocina. Radisa lo sabe y le ofrece lo mejor en muebles de cocina, diseño y calidad. Cocinas clásicas, modernas, actuales, para sus mejores platos. Solicite proyecto de decoración a nuestros profesionales y dese el gusto con Radisa. Servicio, calidad y garantía. Centro Comercial Radisa, Paseo Imperial 40, aparcamiento propio. Tengo que hacer la compra, recoger a los niños del colegio, preparar la comida. No sé cómo lo haré. Lo hará. En la Galería de Alimentación tiene todo a mano. Calidad y el mejor precio. La Galería de Alimentación en La Vaguada. Todo a mano. Una ventana abierta a la imaginación. Yo una moto. ¿Tú? ¿Un máster? Él un ordenador. Nosotros un viaje. ¿Y vosotros? Un apartamento. Ellos un barco. ¿Y todos? Un proyecto empresarial. Crédito concedido en el Banco de Madrid. ¡Fantástico! Ven al Banco de Madrid. Nos identificamos con tus ideas. Crédito a la imaginación.
Quo es la disco de este verano. A la luz de la luna, música a tope y conciertos en vivo cada noche. ¿Y dónde está? ¿Que dónde está Quo? ¿Que dónde está Quo? Claro, eso, ¿dónde? Pero ¿cómo es que aún no sabes dónde está Quo? Quo es la disco de moda, todo un espectáculo de agua, luz y sonido. Sí, pero... Ay, ¿que dónde está Quo? Pues en Acuópolis. Toma nota, en Villanueva de la Cañada, por la carretera de La Coruña. Defienda la economía de su hogar. Continente le invita a ahorrar mucho dinero. Escuche. Detergente Skip 5 kilos, 725 pesetas. Aceite de girasol, Arlesol 1 litro, 155. Nesquik 800 gramos, 335. ¡Ay, no se pierda las rebajas! ¡Venga! SEAT te ofrece lo más atractivo de este verano. Hasta 200.000 pesetas de ahorro al comprar... Especial reportajes en Antena 3. El primero de la mañana. Atención, una buena noticia. Leche Pascual baja ahora su precio. El sabor y la calidad insuperables de Leche Pascual le cuestan menos. Una buena noticia para las amas de casa que eligen siempre la calidad de Leche Pascual. Y una oportunidad para las que todavía no la conocen. Leche Pascual baja su precio. Pídala en su establecimiento habitual. Leche Pascual. La calidad, nuestra razón de ser. El sábado por la mañana todos los gatos son José Ramón. Serán pardos. Pues el sábado por la mañana todos los pardos son gatos. Como un gato. ¿Gato Barbieri? No, José Ramón. ¿José Ramón y Cajal? No, José Ramón Pardo. ¡Viva el sábado! ¡Viva! Todos los sábados por la mañana. ¡Que viva el sábado! ¿Los sábados por la mañana en el Pardo? No, en Antena 3. Viva el sábado con José Ramón Pardo en Antena 3. Los sábados por la mañana y los demás días cada uno en su casita. Bueno, pues esto se llama Un español en Nueva York, que no sé a cuento de qué viene, porque nosotros no buscamos españoles en Nueva York, sino españoles en Marbella, y además españoles cuanto más conocidos mejor. Tenemos allí a una espía perfecta, una enviada especial, doña Rosa Villacastín. Buenos días, don Luis. He recibido su postal antes de que se me olvide. Y le ha gustado, que sí. Espléndida. Pues bueno, de eso hay aquí a montones. Sí, ¿no? Pues sí. Es un buen argumento para que yo me pase un fin de semana próximo por allí, si me dejan las carreteras. No sé, pero se venga usted en avión, no coja coche. No sé qué es peor, si 12 horas en carretera o 12 horas en una sala de espera, ya decidiremos. Bueno. Doña Rosa, ¿qué novedades hay por Marbella? Uy, muchísimas. Esta vez tenemos muchísimas. ¿A qué no sabe quién está aquí? No. Stephen Grafin, la gran tenista. Stephen Grafin. También su pronunciación es de Oxford, creo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Qué barbaridad. Bueno, está aquí con su hermanito, que debe tener así también como 21 años, su padre y 2 gorilas que deben de pesar cada uno 120 kilos. No saben lo que es. ¿Pero ha ido a pasar un fin de semana o con carácter más está aquí pasando unas vacaciones en secreto. Lo que pasa que un fotógrafo la descubrió en Puerto Banús de compras y la han seguido y la han encontrado. Eso sí, tuvieron que pelearse con los gorilas, con el padre, con los hermanos, con todo. Y aparece... Él aparece en bikini, que es una foto casi inédita de la tenista. No, casi inédita, no, hasta el momento inédita. Es la primera vez que se ve a Steffi Graf en Dicen bikini. que los alemanes han pagado por esas fotos 3 millones de pesetas. ¿Qué me dicen? Pues que quien los pillara, Que le quien voy a los decir. pillara. Pero la verdad es que ha merecido la pena el esfuerzo del pero fotógrafo. Steffi Graf ni estaba ni se le esperaba. ¿A quién? A Steffi. No. Ha sido una cosa y casual, porque si no tampoco nos hubiéramos enterado que estaba. Si ya no llega a ir de compras al puerto, jamás la hubieran encontrado, ¿eh? Y menos mal que ha llegado, porque creo que la afluencia notable sigue siendo absolutamente lenta, ¿no? Muy lenta. Está también Ben Bester, lo digo bien, el jugador del Milán. Van Basten. No da usted ni una. La cosa esta de los jugadores lo llevo fatal. No da usted ni una. Y está don Jesús Gil. Ese lo ha pronunciado bien. Muy bien, ¿verdad? Si es que no hay nada como los caseros. Que estuvo anoche con Futre cenando en Puerto Banús. Y Lola Flores, que se puso en toples
en un chiringuito de la playa, Marisa, donde van muchos famosos. ¿Quién ha dicho usted que se puso en topless? Lola Flores. ¿Seguro? Oiga, pero no sabe que está fenomenal, ¿eh? ¿Y no había ningún fotógrafo por ahí por los alrededores? Fíjese, como tontos, si el día que tenemos que coger algo como tontos andamos todos. Vaya por Dios. Claro, si es que como viene la Preisler hoy, pues andamos ya vistiéndonos, poniéndonos para ir al aeropuerto. No, perdón. Usted me dijo que hoy llegaban las maletas de la Preisler, que no es lo mismo. Pues ella llega creo que a la 1 de la tarde, en avión. ¿Y las maletas ya estarán ahí entonces? Bueno, las maletas en el coche no sabemos cuándo llegarán. Bueno. Llega también mañana la princesa Soraya. O sea que vamos a tener O sea que ya está el equipo titular casi en Marbella. Pues ya están casi todos. Y anoche estuvimos en la fiesta de Olivia Valer, celebrando el 2º bicentenario de la Revolución Francesa. ¿Y sabe usted qué música puso para cortar la tarta? La marsellesa. No, Cantinero de Cuba. Vaya momento, ¿eh? Pues sí, la verdad. ¿Verdad que no era lo más adecuado? Pues no parece, porque no parece que por Cuba haya mucha solidaridad, mucha fraternidad y mucha libertad. Pero a la francesa le pasa con las canciones lo que a mí con el idioma. Bueno, doña Rosa, sí que se lo pasa usted muy bien en la fiesta, ¿no? Sí, Antonio el bailarín estaba absolutamente despendolado, pero totalmente despendolado, y Shirley Baise pues cantó muy bien y estuvo bailando, que es una mujer guapísima y que también vive por estas zonas casi todo el año. Pues guárdese alguna cara conocida más y alguna anécdota más que nos tiene que seguir contando durante todo el verano todo lo que sucede en Marbella. Y no haga ningún exceso, ¿eh, doña Rosa? No, le prometo que nada. Vamos, que salgo de la habitación, escribo, me voy a la fiesta y vuelvo tempranito. Sí, en la fiesta es donde corre usted más peligro de tener excesos. Por eso ¿Qué más quisiera yo, don Luis, que correr algún peligro? Bueno, doña Rosa, páseselo bien. Un abrazo fuerte. Las 10:42. Ya saben ustedes el ambiente que hay en Marbella, por si acaso se animan a pasar allí un fin de semana, o en todo caso ya saben qué famosos y qué cosas hacen los famosos de nuestro país. ¿Se imagina unas vacaciones a bordo de un crucero o tomando el sol en una isla del Caribe? Pues prepare esas vacaciones de ensueño participando en el sorteo extraordinario de vacaciones. Hay 7.000 millones a repartir, con premios especiales de 200 y 500 millones al décimo. ¿Hay quien dé más? 15 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones. Prepárelas así. Lotería Nacional, la lotería. Nadie lo ha dicho. Nadie lo ha visto, pero interesa a todos. Después de su boda con el señor Boyer, a Isabel Preisler le entró la fiebre de la economía. Cualquier cosa que comiéramos, un yogur o un trozo de piña, teníamos que decírselo. Cada semana en Lecturas lo que nadie se ha atrevido a contar. La cara oculta de Isabel Preisler. Otra vez es en Lecturas. Por 300 pesetas puedes salvar una vida en la carretera o en el mar. Por 300 pesetas puedes ganar 100 kilos de oro. El 19 de julio juega en el sorteo del oro de la Cruz Roja y ojalá ganes. Qué bonito es Barcelona, perla del Mediterráneo. Qué bonito es el color de su cielo tan azul en invierno y en verano. Qué bonita es Barcelona, la ciudad de mis amores. Qué delicia es contemplar las mujeres pasear por la ruta de las flores. Un poquito más al norte de Marbella está Barcelona. Como ustedes han podido detectar por esta música de fondo que nos han colocado, vamos a hablar de Barcelona. No vamos a hablar de Barcelona en su globalidad, vamos a hablar de una parte de Barcelona que está llamada, si no me equivoco, a convertirse en una de las partes más bonitas, más habitables, más modernas y yo diría también que más gratas de la ciudad condal, del puerto de Barcelona. Estamos ya en conversación telefónica con el presidente del puerto de Barcelona, don José Muné. Muy buenos días. Muy buenos días. Don José, en principio, y fíjese si soy generoso, enhorabuena porque por lo que me cuentan, usted me lo confirmará ahora, el proyecto de remodelación del antiguo puerto de Barcelona me parece que se va a convertir en una auténtica joya arquitectónica. Hombre, eso le agradezco mucho la felicitación, porque precisamente estos días, pues como usted sabe, por los periódicos hay una cierta polémica, pero sí, en ello estamos trabajando en que se convierta en un orgullo ciudadano. Bueno, pero es que yo no sé qué tienen los catalanes, y lo digo también con el orgullo de sentirme un poco catalán, en la medida en que soy mediterráneo, que cuando planean una cosa la planean a lo grande. Es decir, el arquitecto que ustedes se han mercado, por utilizar términos coloquiales, los proyectos que han hecho son equiparables a los estudios más avanzados del mundo. Yo creo que he leído en las noticias que están apareciendo en los medios de comunicación que el proyecto del nuevo puerto de Barcelona es equiparable al de Boston, al de San Francisco,
al de Liverpool. No se conforman ustedes con nada de segunda división, ¿eh? Bueno, sabe que lo que sucede es que este es un espacio muy privilegiado, ¿no? Y el puerto pues está muy incrustado, muy imbrincado dentro de la ciudad, y por lo tanto hay que hacer las cosas muy bien hechas y hay que hacer las cosas muy pensadas y hay que hacer las cosas con toda la dignidad posible. Pero cuéntenos, don José, exactamente cuál es la filosofía que inspira el proyecto, en qué va a consistir, aunque sea una descripción rápida. Sí. Bueno, pues el proyecto consiste, así rápidamente, en abrir el puerto a todos los usos, a todos los ciudadanos, y que el puerto sea un atractivo más para todo visitante de esta ciudad, y que además pues sea un lugar absolutamente privilegiado para ir a pasar cualquier hora de tranquilidad y de amistad y de gozo, es decir, una zona absolutamente placentera, ¿no? En estos tiempos los puertos pues tienen una transformación muy rápida, dejan espacios libres, y estos espacios hay que convertirlos en usos absolutamente intensos a los ciudadanos. Este es, digamos, la filosofía que subyace en todo el proyecto. Ahora fíjese que esto supone un cambio radical de actitud. Y de mentalidad. Y de mentalidad, porque Barcelona había vivido de espaldas al mar como tantas otras ciudades mediterráneas, y de repente se abre al mar con una vocación al infinito encomiable. Exactamente. Yo creo que este proyecto tiene precisamente este cambio cultural, por decirlo de alguna forma, este cambio de actitud, este cambio de mentalidad, de que a partir de Colón, pues la gente ya tiene, bueno, con la operación del Muelle de la Fusta fue una operación también importante, como usted conoce bien, y que por lo tanto ya recuperó la ciudad una fachada del mar. Ahora pues lo que recupera son 54 hectáreas. Digo bien, 54 hectáreas, lo que representa pues 540.000 metros cuadrados, en que pues el ciudadano puede pasear tranquilamente ya por los bordes marítimos, que puede contemplar el agua, que puede estar disfrutando de toda su fachada marítima. Fachada marítima que es una más de todo el esfuerzo que la ciudad está haciendo de recuperar el mar, porque como usted sabe, pues la Villa Olímpica, toda la operación del Pueblo Nuevo es también una operación que va paralela a esta, de tal forma que la fachada marítima de Barcelona sea una de las fachadas más importantes de la costa. El hecho de que usted haya establecido esa correlación entre el nuevo proyecto del puerto de Barcelona y la Villa Olímpica, etcétera, ¿quiere decir que también esta operación de remodelación y de rehabilitación del puerto tiene algo que ver con Barcelona 92, los Juegos Olímpicos, etcétera, o es independiente de ese proceso? No, es independiente de este proceso. Lo que sucede, para que vamos a engañarnos, es de que esta ciudad se tensó y se entusiasmó con los Juegos Olímpicos, y hay que aprovechar esto, ¿no? Hay que seguir esta inercia, y estas instituciones que pues tienen precisamente una inercia pues administrativa, etcétera, hay que aprovechar estos tirones para decir que estos proyectos también tienen un fin y tienen un objetivo, que es ponerlos en marcha a fecha fija. Esto para nosotros es muy importante, porque tensamos toda la estructura, aprovechamos para modernizar, aprovechamos pues para hacer, para de alguna forma trabajar a toda velocidad. Y hemos hecho coincidir el objetivo de toda la ciudad, a pesar de que nosotros no somos imprescindibles para el proyecto olímpico. Ahora, don José, usted hablaba antes, de pasada, y me parece que merece la pena profundizar un poco, tampoco demasiado, porque yo creo que en estas cosas siempre tiene que haber voces discrepantes, pero usted ha aludido a cierta controversia, cierta polémica, que yo creo, salvo que usted me corrija, que está centrada fundamentalmente en dos aspectos concretos. Por una parte, determinadas formaciones políticas catalanas, que además ayer lo manifestaron, ayer o antes de ayer, en una reunión que hubo en el Colegio de Arquitectos, y que están en contra de que se puedan hacer dotaciones como puertos deportivos, etcétera, que sean para gente que ellos creen que es gente rica, y por lo tanto pues ahí hay una discriminación, no es algo totalmente abierto al disfrute del pueblo, etcétera, por utilizar sus argumentos, ¿no? Y por otra parte, ya se lo meto todo en el mismo paquete y me lo contesta ordenadamente, hay también determinadas voces que dicen, hombre, que este proyecto paga un precio si quiere paisajístico, que supone la eliminación, si no de todos, de bastantes tinglados portuarios que tienen, hombre, su encanto y que forman parte un poco de la tradición del puerto de Barcelona. Sí, efectivamente. Bueno, este proyecto, sin duda, pues tiene críticas, y porque es un proyecto importante, es un proyecto de envergadura, y todos los proyectos importantes de envergadura tienen pues sus contestaciones. Yo creo que esto es bueno para el proyecto, ¿no? Es bueno, y también es bueno para los que estamos realizando el proyecto, porque de alguna manera estás contemplándolo
y asumiendo las críticas que lo van mejorando. Esto es verdad, ¿no? Es decir, bueno, la crítica aceptas lo que puede ir mejorando y lo que es de positivo, y a la vez lo que observas es lo sólido que está todo el proyecto. Esto es un proyecto equilibrado, es un proyecto, yo creo, muy sólido, es un proyecto en el cual es digno de esta, por decirlo de alguna forma, es digno del sitio donde se encuentra y de la ciudad. Lo que sucede es que, bueno, yo creo que hay un plan alternativo que tampoco está nada concretado, que es no tocar nada, ¿no? Es decir, ahí en todas las instalaciones portuarias pues hay unas edificaciones que usted ha mencionado como tinglados, pero que yo dudo de que tengan un cierto valor arquitectónico, ningún valor arquitectónico, y que dudo que tengan algún interés de algún tipo. Los edificios que tienen interés evidentemente se respetan, se rehabilitan y a la vez pues se regeneran de una forma importante. Los que nosotros consideramos que tienen un uso absolutamente portuario sin ningún otro interés arquitectónico, evidentemente lo que no hacemos es arqueología industrial, y por lo tanto lo que vamos a proceder es a tirarlos. Esto para mí creo que no tiene discusión, y lo que entiendo por tanto es de que esta remodelación lo que hace es recuperar grandes espacios para el suelo público, para hacer grandes plazas, para hacer grandes jardines, para que el ciudadano no encuentre obstáculos de tinglados que no tienen nada que conservar, sino que recupere plazas. A mí, lo he dicho al principio, lo vuelvo a decir, me parece una iniciativa no solo encomiable, sino además... Me gustaría contestar a lo de los ricos, que sí, creo es verdad, tiene usted razón. Esta es la gran batalla, ¿no? Nosotros lo que hacemos es un puerto deportivo limitado, porque usted sabe que en Puerto de Barcelona ya hay dos clubs privados, uno que es el club náutico y otro que es el club marítimo, y nosotros lo que vamos a hacer es un puerto básicamente de invernada para que vengan aquí pues barcos de invierno, pero abriendo, por ejemplo, todo el espacio de la Barceloneta a un gran paseo y a una gran plaza de mar, donde evidentemente allí no hay ningún barco atracado. Vamos a hacer una plaza que va a desembocar en las playas de la Barceloneta de más de 30 hectáreas, que será una de las plazas más importantes de Barcelona, y evidentemente esto pues lo recuperamos como punto final, punto de encuentro entre este paseo que va a ir al mar. Y evidentemente todo el paseo nacional habrá una marina. Pero fíjese usted bien que esta marina, pues bueno, es una marina evidentemente para la gente que tiene barcos, ¿no? Esto que se está popularizando tanto, y que cada pueblo de nuestra costa quiere tener un puerto deportivo, como usted sabe, ¿no? Sí. Nosotros en un radio de 200 kilómetros pues tenemos 6 o 7 puertos deportivos. Yo no sé si esto es ya que van dirigidos a la gente que tiene barco y que es rica, o si es una necesidad pues de una afición que se está popularizando a unos niveles y a una rapidez extraordinaria en nuestro país. O sea, hay puerto deportivo en Masnou, hay puerto deportivo en Montgat, puerto deportivo en Badalona, hay puerto deportivo en la Villa Olímpica, hay un puerto de invernada en el puerto de Barcelona, hay un puerto deportivo en Castelldefels, hay un puerto deportivo en Sitges, etcétera, etcétera, etcétera. Criticarnos a nosotros de que queremos hacer algo para los ricos, creo que está fuera de lugar. Es decir, es un poco estar dentro de esta oferta y esta demanda, y nosotros elevamos un poco más esta oferta, diciendo que nosotros lo que no tenemos aquí es un puerto, lo que no tenemos aquí es una ciudad turística como Marbella, etcétera, etcétera, y sí que tenemos una infraestructura para que los barcos vengan a invernar, es decir, a pasar el invierno, y que en verano vayan al puerto deportivo que más les parece. Y hay además una consideración añadida que a mí se me ocurre a bote pronto, y que no sé si es atinada o no, usted me lo dirá, y es que no se trata solo de hacer un puerto deportivo en ningún caso, sino que el puerto deportivo es un elemento más de un proyecto mucho más ambicioso. Mira, le agradezco mucho porque veo que conoce perfectamente el proyecto, y efectivamente el puerto deportivo es un elemento más que da carácter portuario a todo el proyecto, pero bueno, hay elementos importantísimos, ¿no? Yo creo que el elemento más importante es el gran espacio público que la ciudad va a generar, es decir, las cantidades de hectáreas en un muelle solo, por ejemplo, un muelle que nosotros llamamos muelle de España. El muelle de España tiene 12 hectáreas. Estas 12 hectáreas, estos 120.000 metros cuadrados, son como 12 manzanas del ensanche, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, 60.000 metros cuadrados, 65.000 metros cuadrados pasan absolutamente en parque y jardín. En una zona donde hoy el ciudadano no puede entrar porque está la Guardia Civil, está cerrada, le está prohibido ir dentro de estos muelles, evidentemente por motivos de seguridad. Nos estamos abriendo, por lo tanto, todo el puerto a la ciudad, pero abriéndolo, además, invirtiendo absolutamente en zonas públicas, y esto no lo voy a subrayar más porque es patente, y por lo tanto estoy muy tranquilo en este equilibrio del plan. Pero hay otra cosa que a mí sí que me gustaría subrayar, que además
lo que queremos hacer es evidentemente algo pues también emblemático, ¿no? Y entonces pues bueno, hemos cogido pues arquitectos para mí de talla mundial, los mejores del mundo, sí. Exacto. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque también estamos en un plan de modernización, sabe usted, de esta casa, y entonces pues estamos haciendo también edificios pues que son edificios inteligentes de esta última generación para usos comerciales, para las empresas que exportan e importan, porque el puerto tiene que crecer y porque el puerto tiene que ser uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, y por lo tanto también estas cosas son emblemáticas y son pues un poco los puntos de partida de cómo es un puerto y cómo está administrado. Y lo está haciendo pues el señor Pey, que como ustedes saben lo pongo como referencia en la pirámide del Louvre de París, y hoy nos está haciendo aquí en el muelle de Barcelona la segunda obra que él está haciendo en Europa, ¿no? Es un atractivo más y no pequeño, además de ese ambicioso y yo diría personalmente que bellísimo proyecto. La última pregunta que tengo que hacerle, don José, me comprenderá que es obligada. ¿Cuándo vamos a poder disfrutar todos los españoles de ese proyecto? ¿Cuándo estará acabado? ¿Cuándo se prevé que estará acabado? Mire, yo preveo que esté acabado pues como está previsto que terminen todas las cosas de esta ciudad, es decir, hacia el 92, ¿no? Hay algunas cosas que quizá tendrán más retraso, porque evidentemente, como usted bien ha dicho, o por lo menos hemos dicho aquí, no está muy relacionado con no es necesario para el proyecto olímpico, por lo tanto algunas cosas pueden esperar. No, José. Pero el 80%, por ejemplo el edificio de Pey, pues es un edificio que quizá le va muy justo terminado en el 92, quizá tenga una terminación un poco más larga, pero las otras realizaciones, sobre todo la conquista del espacio portuario, que el disfrute de que la gente vaya a encontrarse con el mar, que pueda disfrutar de las hectáreas que ha reconquistado, esto lo antes posible. Es decir, esto creo yo que a finales del 91 toda la gente ya podrá estar, ya podrá disfrutar de todo este proyecto. Es una magnífica noticia. Le agradezco muchísimo, don José, estos minutos por el interés. De mañana. Hombre, un interés lógico, y yo creo que además este tipo de iniciativas, que no son nada frecuentes en nuestro país, merecen el espaldarazo, el aliento y también, lo he dicho al principio, la enhorabuena. Es usted el motor de este proyecto y como tal creo, en mi opinión personal, que merecía por lo menos la capacidad de divulgarlo. Agradezco muchísimo porque lo necesito, de verdad. Don José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas. Y tendremos oportunidad de ir a Barcelona y de vivir en directo ese proyecto, insisto, que precioso. Si ustedes tienen una oportunidad, interésense por él y verá cómo les cautiva, porque realmente elementos tiene y sobrados para ello. Faltan 2 minutos para que sean las 11 de la mañana, las 10 en la Comunidad Canaria. Voy acumulando retraso progresivo y tengo que pedir disculpas a 2 de nuestros próximos invitados que están ya en el estudio central de Antena 3, don José Manuel Martínez Solares y don Emilio Carreño. Los dos trabajan en el Servicio de Sismología de nuestro país y vamos a hablar después de las noticias de las 11 de los terremotos, pero permítanme que les dé los buenos días y que públicamente les pida perdón por el retraso a los dos, a don José Manuel y a don Emilio. Buenos días a los dos. Buenos días. Hay una noticia que aparece en los medios de comunicación y que sirve un poco como anzuelo para que ustedes no pierdan nuestra sintonía. Dice Cambio 16, lo decía hace muy pocas semanas, los expertos predicen un seísmo devastador. ¿Será o no será verdad? Pues escuchen las noticias, no pierdan nuestra sintonía y en unos segundos satisfaremos su curiosidad. Especial reportajes en Antena 3. El primero de la mañana. Nadie lo ha dicho. Nadie lo ha visto, pero interesa a todos. Después de su boda con el señor Boyer, a Isabel Preisler le entró la fiebre de la economía. Cualquier cosa que comiéramos, un yogur o un trozo de piña, teníamos que decírselo. Cada semana en Lecturas lo que nadie se ha atrevido a contar. La cara oculta de Isabel Preisler. Otra vez es en Lecturas. Antena 3. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Noticias. Rafael Díaz Varela.
Hace hora y media que ha comenzado el Consejo de Ministros presidido por Felipe González y al que asisten todos los miembros del gabinete excepto el titular de Industria, Claudio Aranzadi, que se encuentra de visita oficial en la Unión Soviética. Lourdes Alcañiz. El Consejo aprobará hoy el proyecto de ley que establece las prestaciones no contributivas, cuyo estudio quedó ultimado el pasado viernes. Cerca de 700.000 ancianos y minusválidos que no han cotizado a la Seguridad Social o no lo han hecho durante un periodo suficiente para tener derecho a la pensión contributiva se beneficiarán de estas prestaciones. El Consejo también aprobará un Real Decreto por el que se prorroga el plazo de vigencia de la zona industrializada en declive del Ferrol y otro por el que se limita la zona de promoción económica de la Comunidad Valenciana. También se dará luz verde, mediante Real Decreto, al reglamento de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. En el orden del día de la reunión del Gobierno se incluyen también dos acuerdos por los que se autoriza el intercambio de cartas del convenio que reconoce el derecho a votar en las elecciones municipales a los noruegos y suecos residentes en España y a los españoles residentes en Noruega y Suecia, respectivamente. A esta hora comienza en Barcelona una importante reunión para la lucha contra la droga. Redacción en la ciudad condal, Olga Iborra. El director del Plan Nacional contra la Droga, Miguel Solans, se entrevista con el gobernador civil de Barcelona, Ferran Cardenal, para estudiar el progresivo y cada vez más preocupante aumento de muertes por sobredosis en nuestra provincia. La reunión se celebra a partir de ahora en la sede del Gobierno Civil y asisten también representantes del Ayuntamiento, de la Policía, de la Generalitat y del Instituto de Toxicología. Recordemos que en lo que llevamos de año se han producido 94 muertes por sobredosis de heroína en Barcelona y su área metropolitana. La mayoría de las víctimas se sitúan entre los 20 y los 29 años. El último fallecido fue encontrado ayer mismo en su domicilio de Sant Feliu de Llobregat. Se llamaba Domingo Vázquez y tenía 26 años. El ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, debate hoy en Valladolid con los delegados del Gobierno el documento para la mejora y modernización de la Administración. Antena 3 en Valladolid, Eva Marín. El ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, y los delegados del Gobierno debatirán hoy en Valladolid el documento sobre la mejora y modernización de las administraciones públicas. En este informe se recogen una serie de iniciativas necesarias para mejorar los servicios de los ciudadanos del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Al encuentro, el primero que reúne a todos los delegados del Gobierno fuera de Madrid, asistirán también representantes del Ministerio del Interior, siendo Joaquín Almunia el último en llegar a Valladolid. Sepan que al 90% del escrutinio de sorteo de la Lotería Primitiva celebrado anoche solo han aparecido dos máximos acertantes de Málaga y Vitoria, que de no aparecer ningún otro cobrarán algo más de 169 millones de pesetas cada uno. Son 5 los acertantes de segunda categoría, 5 más el complementario, que recibirán en torno a los 25 millones y medio de pesetas. Los de 5 aciertos cobrarán 900.000 pesetas, los de 4 15.000 y los de 3 percibirán cerca de 1.000 pesetas. La combinación ganadora estuvo formada, recordemos, por los siguientes números: 5, 28, 41, 45, 46 y 47, con el número 7 de complementario. Son las 11:03, 1 hora menos en Canarias. Una ventana abierta a la imaginación. Yo una moto. ¿Tú? ¿Un máster? Él un ordenador. Nosotros un viaje. ¿Y vosotros? Un apartamento. Ellos un barco. ¿Y todos? Un proyecto empresarial. Crédito concedido en el Banco de Madrid. ¡Fantástico! Ven al Banco de Madrid. Nos identificamos con tus ideas. Crédito a la imaginación. Chico, tengo una mujer que no me la merezco. ¿Y eso? Pues que compra de maravilla. Eso sí que es importante. Y tanto. Como sabe que nuestro bolsillo no es una mina, se va a galerías y compra de todo a unos precios que ni me los creo. Galerías, ¿no? A ver si aprende la mía. Galerías. Rebajas para toda la familia. Mi mujer sí que sabe. Solo hay una peluquería con mejores precios que Giuseppe Gali. ¿Sabes cuál es? Giuseppe Gali. Porque ahora Giuseppe Gali te regala vales descuento por valor de 1.000 pesetas. ¿Qué? ¿Cómo te viene? Giuseppe Gali te va al pelo. General Moscardó 29, Madrid. ¿Y este fin de semana? ¿Por qué no Toledo? En las 3 estrellas del Hotel María Cristina y Hotel Mayoral. Pensados para su comodidad, cadenas de hoteles Mayoral. ¿Por qué no? Pásatelo bien con el nuevo disco de los Hombres G. Muy bien. Disponible en Compact Disc, LP y cassette. Y voy a pasar.
Defienda la economía de su hogar. Continente le invita a ahorrar mucho dinero. Escuche. Televisión color Sanyo, 14 pulgadas, tipo monitor con mando a distancia, 42.550 pesetas. Frigorífico 2 puertas, 265 litros, 37.500. Ay, no se pierda las rebajas. Venga. Envíe este verano su dinero a un curso de especial rentabilidad, la emisión de bonos canjeables o convertibles de Intra, para obtener un 12% de interés anual en pagos semestrales y 3 oportunidades de canjear o convertir en acciones con importante reducción en menos de 18 meses. Emisión de bonos de Intra, máster en rentabilidad. Suscríbala en las oficinas del Banco Central, Caja de Ahorros de Valencia y entidades aseguradoras. Ahora en verano, Cambio 16 los jueves a la venta. Todas las semanas con Cambio 16, un número doble especial vacaciones y además la revista de humor Monóxido 16. Lea esta semana en Cambio 16 cómo el dinero negro busca nuevos refugios. Las 15 últimas fórmulas para esquivar a Borrell. Ahora Cambio 16 los jueves a la venta. Cambio 16. Notará la diferencia. Oiga. ¿Su camión es de 16 o más toneladas? Sí. Pues Iveco le va a hacer un regalo. ¿A mí? Y a todos los conductores de camiones de gran tonelaje. Pero esto no es todo. Hay mucho más. ¿Y qué tenemos que hacer? Solo llamar al 900-106-106 de 9 a 21 horas. Pues voy a llamar ahora mismo. ¿Cuál dice que es el número? El 900-106-106. Además, es gratis. Oiga, muchas gracias. A mí no. Gracias a Iveco. Iveco, el mundo del transporte. Especial reportajes en Antena 3. El primero de la mañana. Siete minutos sobre las 11 de la mañana, sobre las 10 en la Comunidad Canaria. Me hemos planteado antes del resumen informativo de las 11 cuál iba a ser nuestro próximo reportaje. Permítanme que rebajas más completas, en esas rebajas que hablan, por ejemplo, de zapatos, porque ahora estoy en zapatería. Vamos a ver, caballero, ¿qué es lo que está buscando usted exactamente? Bueno, pues unos zapatos para vestir, que sean cómodos y bonitos y que tengan, bueno, pues que completo de todo, ¿no? Está mirando usted unas mocasines que valen menos de 1.000 duros, 4.495 pesetas, o sea que puede ser por los que se decida. Bueno, puede ser, sí. Eso me gusta mucho y creo que puede ser importante. Muchas gracias. Bueno, pues hemos pasado un rato agradabilísimo y fresquitos en estas rebajas del Corte Inglés a las que vamos a volver porque son las más completas. Ahora, un consejo, vengan para acá volando. Vaya veranito. Y pensar que son las fiestas... ¿Has dicho fiestas? ¿Dónde? En mi pueblo. No veas cómo son. Pues vamos, cogemos un autobús de Enatcar y nos plantamos ya mismo. ¿Enatcar? Enatcar, sí. Con llegar una hora antes ya tenemos plaza reservada. Venga, vámonos. Si no sabes dónde está mi pueblo. Pero Enatcar sí. ¿Qué? ¿Te gusta mi pueblo? Ya lo creo. Sobre todo sus monumentos. ¿Bailamos? Enatcar, toda una red por carretera. 9 minutos sobre las 11 de la mañana, sobre las 10 en la Comunidad Canaria. Mucho me temo que esos terremotos metafóricos que se producen en los grandes almacenes justo cuando se anuncian las rebajas, que producen la gran afluencia de público, tienen poco que ver o nada que ver con los terremotos de verdad. Si ustedes tienen tiempo y curiosidad y releen un Cambio 16 de hace 3 o 4 semanas, se encontrarán con un reportaje que empieza diciendo lo siguiente. Un gran terremoto puede azotar España de un momento a otro. La sacudida dejaría un reguero de entre 6.000 y 30.000 víctimas y pérdidas estimadas en 2,6 billones de pesetas en el supuesto más temido por los expertos del Instituto Geográfico Nacional. Bueno, ustedes podrán imaginarse que es absolutamente imposible pasar por alto esta noticia, no intentar profundizar en ella, y por lo tanto nosotros hemos tenido un comportamiento, espero que bien entendido por todos ustedes. Lo que hemos hecho ha sido sencillamente ponernos en contacto con dos expertos del Instituto Geográfico Nacional. En primer lugar, con el jefe de servicio de sismología, don José Manuel Martínez Solares, y también con el jefe de servicio de la ingeniería sísmica del Instituto, don Emilio Carreño.
Les hemos dado antes los buenos días, volvemos a dárselos ahora. Buenos días a los dos. Buenos días. Estoy verdaderamente alarmado, no sé si emigrar a Cuba, porque no corren buenos vientos en Cuba, pero vamos, a cualquier lugar más plácido, porque el panorama que nos presentan no es nada alentador. Seísmo, devastador. ¿Ustedes me contarán? Bueno, realmente sí va a haber un terremoto fuerte en los próximos años. El decir limitar el tiempo es uno de los factores que en predicción se tienen en cuenta. No podemos nosotros predecir un terremoto sin decir cuándo se va a producir. En este caso, yo creo que la frase habría que decir: se va a producir un terremoto devastador en los próximos años, pero en un intervalo que va desde 1 año a 100 años o 200 años. O sea que podemos estar alarmándonos por algo que pueden ver nuestros bisnietos. Por ejemplo. Sí. Y no hay ninguna manera de acercar más el plazo. ¿Usted está seguro de que en un plazo aproximado entre 1 y 200 vamos a tener un gran terremoto en España? Sí. Hombre, a lo mejor tampoco ocurre. Realmente aquí estoy manejando la estadística simple. Es decir, yo cojo el catálogo de terremotos y vemos que cada cierto periodo pues se produce un terremoto en la península ibérica o zonas más o menos próximas, un terremoto de una intensidad 9-10 en la escala de Mercalli. Y por lo tanto, estadísticamente decimos que nos está a punto de tocar de nuevo. Estadísticamente. Eso no tiene que ver nada con lo que es una predicción seria. Una predicción seria hay que hacerla teniendo en cuenta 3 factores. Es decir, cuándo se va a producir ese terremoto, dónde se va a producir y el tamaño que va a tener. En este caso, nosotros no hemos hecho ninguna predicción de este tipo, puesto que todo lo que es los trabajos de predicción, digamos, están muy en mantillas, ¿no? Y en nuestro país, lógicamente, pues también. Ya solo por curiosidad, ¿cuándo fue el último gran terremoto que asoló nuestro país? Bueno, lo de los 100 años quizá venga un poco porque hace 105 años, en 1884, fue cuando se produjo el último gran terremoto destructor en Granada. El epicentro estuvo localizado en Arenas del Rey, un pueblo de la provincia de Granada. Que desapareció después de aquel terremoto. Prácticamente desapareció. Fue el día de Navidad de 1884. También bien elegido el día, ¿eh? Qué barbaridad, qué manera de aguardar las fiestas. Sí, el 1 de noviembre de 1755, el día de Todos los Santos, también hubo quizá uno de los terremotos más fuertes que ha habido nunca, que se tenga conocimiento, ya no solamente en España, sino en todo el mundo. Pues como se demuestre que los terremotos tienen alguna relación con el santoral, vamos a tener que empezar a ir marcando días para salir de viaje, montar en globo, que es la mejor manera de evitar un terremoto, ¿no? A mí me parece, usted lo ha dicho y por lo tanto no voy a insistir en ello, que hacer una predicción basada en la estadística simple tiene, y usted lo reconocía, un valor científico escaso, prácticamente nulo. Y ha dicho también de pasada algo que me interesaría conocer más en profundidad, y es que los sistemas de predicción están en mantillas, no solo en España sino en el mundo entero. Aprovechemos que está el jefe de servicio de ingeniería sísmica y que por lo tanto de aparatos de medición de terremotos y de predicción debe estar muy puesto, don Emilio Carreño, para que nos cuente si es verdad que estamos en mantillas porque no tenemos presupuesto para comprar más aparatos, o es que el ingenio humano no ha sido capaz de inventar todavía el chisme que nos prediga cuándo, dónde y con qué intensidad se va a producir un movimiento de la Tierra. Bueno, si buscamos realmente un instrumento para apretar un botón y que nos salga la fecha en que va a ocurrir un terremoto, no existe, evidentemente, porque todavía no hay ningún predictor que vaya aislado y que nos diga que va a ocurrir un terremoto. Son una serie de elementos que unidos en algunas ocasiones acompañan al terremoto. Véase, por ejemplo, el caso que ha sido comentado ya en diversos medios de comunicación de animales que predicen en cierto modo el terremoto con un comportamiento anómalo. No quiere decir por eso que si vemos un comportamiento anómalo en los animales inmediatamente lo asimilemos a la próxima ocurrencia de un terremoto. Eso hay que unirlo a otros factores, como pueden ser cambios en componentes magnéticos, puede ser emisión de gas radon, es decir, no existe un único elemento que nos pueda llevar directamente a pensar que va a ocurrir un terremoto. Pero sí existe la posibilidad de combinar elementos diversos que nos puedan dar la pista de que algo va a ocurrir. Efectivamente, lo que sucede es que para ello deberíamos de tener bastante seguridad de una manera tangible de que va a ocurrir, como puede ocurrir en lugares como en Estados Unidos, en la falla de San Andrés, en el cual se ve prácticamente físicamente cómo rompe. En ese caso sí se puede unir diversos instrumentos, mantenerlos de una manera constante las 24 horas del día y en combinación de determinados indicios pensar que así va a suceder. De hecho, ahora mismo allí existe un sistema de vídeo en una determinada zona de la falla intentando grabar
una ruptura porque se tiene una certeza, no digamos absoluta, pero bastante certeza de que puede ocurrir. Eso pues no tenemos nosotros, digamos, ese laboratorio natural. Lo que pasa es que aquí sí que se plantea una cuestión que yo creo que es interesante y que nos ayuda a profundizar en esa predicción, que ya se ve que no es una predicción tan llamativa, ni tan espectacular, ni tan inminente, o por lo menos no necesariamente, pero si estadísticamente toca, y si existen algunos, aunque sean rudimentarios y poco fiables, elementos para saber que algo puede suceder, tendríamos la posibilidad de saber si estamos acercándonos. Es decir, ¿existe algún indicio, algún comportamiento atípico de los animales, o existe alguna radiación extraña de gas radon, o alguno de esos elementos o factores que ustedes acaban de enunciar, y que avalen la tesis estadística de que tenemos próximamente la posibilidad de padecer un terremoto? Hombre, realmente yo creo que estamos planteando el problema de la predicción. Como la teoría de la predicción no está todavía desarrollada, yo creo que es más importante hacer prevención. Es decir, no ver cuándo va a ocurrir un terremoto, sino esperar, no sabemos cuándo ocurre un terremoto, pero que no produzca daños. Es decir, vamos a construir bien los edificios, vamos a construir bien las carreteras, vamos a construir bien los puentes, y así evitaremos que si ocurre ese terremoto produzca daños. Entonces, en este momento, nuestro interés se centra más en ese capítulo de prevención que en predicción. Porque a todo esto nosotros siempre hemos tenido la sensación, yo creo que heredada no sé de qué leyenda, de que en España el riesgo de terremotos es mucho menor que en otros países del mundo. Todo el mundo lee con cierta periodicidad que en México, que en Perú, que en otros países que tienen un alto factor de riesgo, hay terremotos cíclicamente y además en periodos cortos. En España, sin embargo, siempre se nos ha dicho que por aquello de ser Europa el viejo continente, está asentado ya desde hace milenios de años y que ese riesgo es mucho menor, y se han tomado menos precauciones a la hora de levantar los edificios, de construir los puentes, como usted decía, de trazar las carreteras, etcétera. Ahora mismo la infraestructura, ¿cómo está? ¿Está en condiciones de resistir un terremoto destructor? Bueno, realmente creo que la segunda pregunta sería conveniente que la contestase Emilio Carreño. Yo lo que quería anotar es que si realmente España es una zona de sismicidad baja o baja media en comparación con otros países. Realmente, como decía antes, el último terremoto que ocurrió en España es en 1884. Si ese terremoto llega a ocurrir aquí, pues claro, diríamos que España es un terremoto, es una zona de sismicidad alta. Simplemente por eso. No podemos compararnos con Italia, no podemos compararnos con Grecia, pero realmente en España ha habido terremotos catastróficos y, lógicamente, pues nuestra idea es prepararnos en el futuro para que puedan ocurrir también. Había una pregunta en el aire y sí, la pelota estaba en el tejado de Emilio Carreño. Sí, continuando un poco con lo que ha dicho el señor Martínez Solares, en España existe una normativa bastante clara respecto a la construcción, que es una normativa que es norma sismorresistente, cuya última revisión es de 1974. Ahí se contemplan determinados parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de construir. Y de hecho son los colegios profesionales los que tienen que revisar los proyectos y ver si se cumple o no esta norma que varía evidentemente de unas regiones a otras según el riesgo que haya. Pero que son normas suficientes en principio para la prevención razonable. Efectivamente, lo que pasa es que está en revisión esta norma, está prácticamente a punto de salir, puesto que desde que se hizo la última revisión los materiales han cambiado, se tiene mayor conocimiento de los terremotos de España y lógicamente hay que adaptarse a estos materiales, quizá favorecer un poco más la ductibilidad que existe ahora mismo en materiales de construcción. Hay menos casas de mampostería, por poner un ejemplo, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y muy pronto vamos a tener una nueva norma, pero ya digo que existe en estos momentos esta vigente, que es norma sismorresistente, y que de hecho los colegios profesionales tienen que comprobar, y de hecho así lo hacen, si se ha tenido en cuenta o no a la hora de proyectar. De momento nos quedamos con la copla de que estamos en un periodo de tiempo que podemos fijar con criterio muy general entre 1 y 100, lo cual quiere decir que tenemos ahí un margen de maniobra altísimo y amplísimo. Digo que estamos en tiempo de sufrir un terremoto. Sabemos que la predicción no está en condiciones de asegurarnos, ni siquiera de aproximarnos en el momento en el que ese terremoto se pueda producir. Sabemos también que, por lo tanto, es importante la prevención. Hemos hablado de la prevención de las infraestructuras. Ahora, también habrá que hablar, y espero que podamos,
de la prevención personal. Es decir, qué comportamiento debe mantener un ciudadano, qué consejos elementales cabría dar en el caso de que nos sorprenda de repente un terremoto y tengamos que reaccionar con inmediatez. Bueno, sí, hay normas escritas sobre el comportamiento que debe tener una persona en caso de terremoto. Realmente nosotros aquí en Madrid no las tenemos porque en Madrid no va a ocurrir un terremoto, digamos que nos produzca un cierto miedo y tengamos que salir corriendo. Realmente la Junta de Andalucía ha hecho una serie de folletos para su distribución y más o menos las ideas generales pueden ser, bueno, pues en el caso de ocurrencia de un terremoto, al principio de sentirse el terremoto, colocarse bien debajo de una mesa, debajo de una puerta, cerca de una columna. Cosas que no se deben hacer es salir corriendo y sobre todo bajar en el ascensor si es un edificio alto. Si se sale a la calle, no ponerse cerca de los edificios, porque en terremotos incluso de no muy elevada intensidad se producen desprendimientos de revestimientos de los edificios y eso pues puede producir lesiones. Incluso podemos recordar el terremoto de Lisboa, ya mencionado anteriormente, que hubo un niño que pasaba por la calle que le cayó la cruceta de una torre de una iglesia y lo mató. Eso fue en Madrid, a unos 800 o 900 kilómetros del epicentro del terremoto. O sea que realmente ahí hay que mantener es difícil mantener la sangre fría en medio de un caos como el que se produce en un terremoto, sobre todo si tiene cierta intensidad. Hablando de intensidad, y es la última pregunta porque les puedo formular porque se nos acaba lamentablemente el tiempo, si predecimos un terremoto y sabemos que antes de que si llegue, por situar un plazo más o menos referencial, el siglo XXII, ¿qué intensidad, o eso ya no, la estadística no nos lo dice, la intensidad de ese terremoto que estamos esperando, cuál puede ser? Bueno, tenemos un amplio margen de terremotos que pueden producir daños. Bueno, un amplio margen, al menos tenemos un margen, que podría ir desde una intensidad 7 a una intensidad 12. El 12 es el máximo en la escala de Mercalli, que es la escala oficial en España. El 12 seguramente no se va a dar porque se queda absolutamente todo destruido. Pues a partir de 8 ya los daños que se producen en edificios ya son importantes. Aquí sí valdría un poco hacer una estadística. Es decir, la máxima intensidad que hemos tenido nosotros en España oscila entre 9 y 10. Entonces podemos pensar que la máxima intensidad esperable dentro de España va a ser eso, entre 9 y 10. Y que Dios nos pille confesados porque 10 ya es bastante razonable. Pues sí, realmente en 9 y 10 los edificios de tipo C, según recoge la norma máxima existente, tipos edificios de hormigón bien construidos, pues se viene abajo. Pues les agradezco mucho a los dos, a don José Manuel Martínez Solares y a don Emilio Carreño, que hayan estado con nosotros, que nos hayan tranquilizado en la medida de lo posible y que nos hayan dado esos consejos que nos serán muy útiles si nos toca sufrir en nuestra carne ese advenimiento no deseado, pero al parecer estadísticamente probable. Ya están ustedes debidamente informados. Faltan 6 minutos para que sean las 11:30, las 10:30 en Canarias. Seguimos en el 1 de la mañana en la sintonía de Antena 3. Leche Pascual acaba de recibir en París el Trofeo Internacional a la Calidad. Europa reconoce así la inigualable calidad de Leche Pascual y queremos celebrarlo con usted, poniendo a su alcance una oferta especial de Leche Pascual. Disfrute toda la calidad de Leche Pascual, la mejor leche de Europa, ahora en oferta especial. Leche Pascual, la calidad, nuestra razón de ser. Por 300 pesetas puedes poner en marcha una ambulancia. Por 300 pesetas puedes ganar 100 kilos de oro. El 19 de julio juega en el sorteo del oro de la Cruz Roja y ojalá ganes. Nadie lo ha dicho. Nadie lo ha visto, pero interesa a todos. Después de su boda con el señor Boyer, a Isabel Preisler le entró la fiebre de la economía. Cualquier cosa que comiéramos, un yogur o un trozo de piña, teníamos que decírselo. Cada semana en Lecturas lo que nadie se ha atrevido a contar. La cara oculta de Isabel Preisler. Otra vez es en Lecturas. Y con solo llegar una hora antes, en Atcar, toda una red por carretera. ¿Has oído? ¡Manolo! ¿Dónde estoy? Ay, no te enteras de nada. En Atcar. Estoy en Atcar. En Atcar es la empresa nacional de transporte de viajeros por carretera y nos va a solucionar las vacaciones. ¿Se queda con el gato? Fíjate, en los autobuses de Atcar, con solo llegar una hora antes ya tienes plaza reservada. ¿Qué te parece? ¿Y dónde nos lleva? A donde yo diga.
Vamos a hacer las maletas. En Atcar, toda una red por carretera. Menos de 5 minutos para que sean las 11:30 de la mañana, las 10:30 en Canarias. Mientras no se nos caiga la casa por el terremoto, lo que tenemos que hacer es arreglarla. Y para arreglarla, nada mejor que seguir los consejos de Elín Serrano. Doña Elín, buenos días. Don Luis, buenos días. ¿Ha visto usted, don Juan Balanzó? Se nos ha venido con una camiseta. Estoy horrorizado estoy. Ha venido Juan Balanzó con una camiseta con la efigie de Luis XVI. Claro, y las flores de lis. Las flores de lis. día de luto para los monárquicos. Don Juan. Oiga, y eso se despega, por ejemplo, si me lavo esa camiseta, he de confesar que es el primer día que la pongo. Camisetas que tienen impresos todo tipo de dibujos, o en este caso Luis XVI, no se despega. Lo que sí conviene es lavarla a mano o en la lavadora y luego plancharla por el lado de atrás para que las letras no se le vaya ablandando la tinta. Podemos decir, don Juan, clarísimamente que la monarquía francesa, donde está bien sujeta es en las camisetas, en ninguna otra parte. Y dicho esto, don Juan, no estoy dispuesto ya a que nos cuente más de la Revolución Francesa, ¿o sí? No le voy a contar nada. Yo lo único que le voy a decir es que 14 de julio, Revolución Francesa, París Match, revista más importante de Francia. Entonces, portada, Carolina de Mónaco, y el reportaje más fuerte, los reyes sin corona, emperador de Austria, de Rusia, del Brasil, rey de Prusia, sultán de Constantinopla. Luego yo me voy, ahora le pido al director general un plus, y si no, no sigo. Porque si Paris Match hace esto el día de la Revolución Francesa, Carolina de Mónaco y reyes sin corona, ya comprenderá usted que están de moda. Perdone, nostalgia de la monarquía allí donde no existe. Nosotros no podemos tener nostalgia de algo que tenemos y disfrutamos. No, claro, eso sí. Estoy de acuerdo. El plus por delegación del director general queda absoluta y radicalmente denegado. De acuerdo. Pues luego vamos a hacer el brindis por Luis XVI. Venga. Don Ramón Rodríguez, muy buenos días. Hola. Vamos a ver si causamos algún terremoto o no en la vida personal de Carmen Rodríguez, que se pone en sus manos. Carmen, buenos días. Buenos días. Hola, son ustedes fenomenales, ¿eh? El domingo es su santa, a ver si le sacas una carta. Sí, a ver si me hacen buenos regalos. Ni clemencia, ni siquiera con el santoral. Es como los terremotos, venga. Vamos a ver, Carmen, que tenemos muy poquito tiempo. Bueno, pues ¿Qué mira, es lo que me quieres preguntar? Venga. Pues más que nada la salud y la pareja, a ver qué sale. Vamos a ver, dime un numerito del 1 al 4 pensando en ti, a ver qué te cuento. El 3. Y también un numerito del 1 al 3 pensando en ti, en tu pareja, a ver qué sale. El 4. No, del 1 al 3. Ah, del 1 al 3, Sí, el sí. 2. Venga, a ver qué pasa, Mari Carmen. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Oye, chica, ¿tienes algún hijo tú? Sí, ¿Qué edad tiene? 18 años, va este año a la universidad. Tiene unas cartas magníficas. Sí, qué de alegría me da. triunfo personal, de triunfo profesional, caminos que se le abren con una facilidad tremenda. Corona con el 13 Ay, de qué oros. alegría. Tiene unas cartas espléndidas. Ay. A ver, dime un número del 1 al 9 pensando en ti y una en tu marido. Son fenomenales, de verdad, ¿eh? El 7. Vamos a ver, 1, 2. ¿Y para él? El 5. Preocupaciones en tu casa, 2, 4 y 6. Tú vas a estar un poquillo delicada, ¿eh? Sí, es que estoy. Ya, ¿has ido al médico? ¿Te han hecho revisiones, todo esto? Sí. Oye, una cosa muy curiosa. ¿Has tenido algún problema en alguna pierna o la parte baja del cuerpo tú? Tengo ¿Tienes? inflamaciones. Ya, ¿y qué te cuentan? ¿Eh? ¿Qué te cuentan? Pues nada. Porque esto es una cosa un poco larga, ¿eh? Larga, pero cuídatela un poquito. Sí, es que estoy, como yo digo, menopáusica perdida. ¿Qué va? Estás espléndida, estás fenomenal. Y lo que pasa es que te sale la pierna y el triunfo de tu hijo. Eso es lo que me sale. Y yo me quedo con el triunfo de tu hijo, ¿vale? Bueno, muy bien. Un beso muy fuerte, Ramón, bonita. adiós. Carmen, gracias. Habrá que espolear más a Ramón Rodríguez, que siempre lo estropea al final. Mira que ha empezado bien y al final se cruza la pierna. Claro, pero tiene que decir la verdad. Y además, oiga, es impresionante, ¿eh? Porque, oiga, ¿te pasa algo en la pierna? La otra dice, sí. Sí, sí. Algún día Nosotros estamos alucinados. Algún día, hoy deberíamos haber echado las cartas a Luis XVI, pero... Sí, pero no tiene muy buen futuro. No, me temo que no. Pero, ¿y el pasado tan esplendoroso que tiene? Claro. No, pero me deja hacer una frase. Mire lo que decían a Pero Luis muy XVI. rápido. Que en el suelo de la Bastilla destruida y arrasada se levante una columna con esta inscripción: a Luis XVI, restaurador de la libertad pública. Eso se lo dijeron a él. Bueno, ya está, se nos ha acabado el tiempo. Lo ha dicho y se queda contento. Volvemos el lunes. Hasta entonces, amigos.